estaría O bueno sea, yo, que, como decían hoy, que den su opinión tanto Pablo como Leo de lo que pasó hoy, según cómo lo ven ellos en el mercado, viste, para hablar también un poco de actualidad y que hay gente que por ahí no tenemos diferentes posiciones porque, digamos, invertimos de diferente manera, pero que estamos todos, digamos, dentro de la misma bolsa, por así decirlo, ¿no? Está bien, buenísimo. lógicamente. Partir de la actualidad, entonces. Bueno, No, como no, no, decidan no partir, digo que en algún Pablo. momento se toque el tema, por ejemplo, de hoy, porque hoy fue un día interesante, porque fue un día que como que le dieron un golpe en la pera y no reaccionó nadie, y de golpe, después que empezó a hablar Bullard supuestamente, como que todo el mundo sintió el golpe en la pera después de 2 horas, ¿me entendés? O sea, como que un internet retrasado, cosa que bueno, cada uno lo interpreta a su manera, y bueno, yo lo interpreté más así. Sí, me imaginaba un poco el mercado, ¿no? Como la pesca, ¿no? Como que en algún momento el buen pescador espera primero que pique bien, ¿no? Y entonces a veces los primeros cimbronazos no son toda la señal, ¿no? Como que a veces hay que ver un poquito en la distancia. Y al principio, bueno, subía, bajaba, y cuando subió, después pareciera que los grandes dijeron, bueno, ahora que pudimos colocar lo que colocamos, ahora sacamos. Pero bueno, son todas especulaciones que se dan según a veces la visión subjetiva que uno tiene a partir de lo que está mirando, ¿no? Porque es como que creo que tenemos a veces esa lógica de entender las cosas de acuerdo a los papeles o a los que sigamos, ¿no? Entonces, bueno, objetividad es lo que a veces esperamos sacar de estas charlas. No, como te dije, yo tengo mi visión que siempre la explayeo y acertado o no, es como yo lo veo o como yo también lo deduzco, ¿no? Por eso está bueno intercambiar opiniones y compartirlo. Pero como te digo, si el bono pasaba el rendimiento del 2%, que hace rato que no lo superaba, y estaba subiendo un 5%, o sea, el rendimiento, el bono caía, y el mercado, digamos, seguía subiendo, o sea, y un IPC del 7,5 cuando se esperaba el 7,3. O sea, ¿me entendés? Como que no me cerraba la cuenta. Y tuvieron que esperar a que alguien dijera algo como para decir, ¿me entendés? Como diciendo, los grandes jugadores, digamos, le estaban haciendo un poco distribuyendo ahí arriba, y cuando se cansaban de distribuir, porque están todos con la cobertura sobre la mesa, dijeron, bueno, este es el momento de dar el martillazo. Pum, pegaron el martillazo y se empezó a ir todo para abajo. Porque vos tenés que pensar que la cobertura a esa gente le sale guita, porque todos los días que el mercado no baje, pierden guita con las primas. Entonces en algún momento tienen que buscar el empuje para abajo para decir, bueno, tengo esos cortos, hago guita, cierro y bueno, me pongo largo. No sé, yo lo veo así, por ahí son diferentes maneras de verlo. Sí, sí, obviamente. Yo te voy a decir lo que te digo siempre. Para mí los mercados en ese sentido son eficientes. Para mí no podía ser que a las 10 de la mañana, 11, una persona supiera algo y las otras no. Entonces, está bien, o sea, yo igual ese tipo de la microestructura del mercado que justamente le da bastante la aleatoriedad, yo no la sigo y tampoco me importa. Entonces, como que yo lo vi normal, como diciendo, bueno, a ver, ya te digo, yo la microestructura del mercado, o sea, digamos, la tesis que estoy haciendo ahora arrancó originalmente siendo una tesis de trading algorítmico, así que incluso, no sé, intenté en un momento incluso simular movimientos de acciones, de bonos, que lo puedo compartir en la pantalla y mostrar movimientos simulados de cómo se simula un movimiento de una acción, porque se suelen entrenar algoritmos así, y vos lo que te das cuenta es que la gran parte del movimiento con el que está constituido un activo financiero es aleatorio, y bueno, porque converge un montón de factores que son imposibles de predecir. O sea, eso, por ahí vos decís eso, hay un montón de gente, qué sé yo, bueno, a tal hora se hizo tal cosa y empezó a bajar todo. Claro, ese tipo de cosas, ¿viste? Podría haber sido a esa hora, podría haber sido 5 minutos antes, 5 minutos después, 1 hora antes, 1 hora después. Entonces, eso es todo lo que refiere a la aleatoriedad del mercado, en la cual yo no me meto porque creo que es imposible de poder predecir. O sea, lo que veo es justamente el mercado que hoy dio el dato de inflación, o sea, mientras no lleguemos a abril, o sea, abril de 2021 fue el primer mes que tuvo inflación alta. Por lo tanto, el dato interanual va a seguir subiendo hasta abril, porque
En abril recién vamos a empezar a dividir el IPC de este año contra un número más alto, donde de repente se ve una suba del año anterior. Entonces, el dato interanual va a seguir subiendo hasta abril, y eso el mercado lo sabe. O sea, lo que puede ser que haya sorprendido es el dato intermensual, poner que haya venido un poco más alto que lo esperado, pero de la misma manera, tanto los bonos como las acciones no se mueven por lo que pasó en el pasado, y tanto el desempleo, la tasa de inflación miran el pasado, sino que las acciones y los bonos se mueven mirando al futuro. O sea, ese 2% que tuvo hoy claramente refleja a que el dato fue más alto que lo esperado, pero aún así parece que no cambia la visión de los que tradean, los que invierten en bonos, de que la inflación eventualmente va a converger a un 3%, o sea, el 3% es el promedio histórico de Estados Unidos, pero claro, venimos de más de 10 años de 2% o menos de 2%, entonces 3% incluso no nos parece mucho, pero debería converger a eso. ¿Este año? No creo que sea este año, posiblemente el año que viene. Y obviamente que si de repente Biden, que no lo creo, logra hacer un paquete de estímulos nuevo, bueno, va a tirar plata de nuevo y va a provocar otro fogonazo de emisión monetaria. No creo que lo va a hacer porque creo que Biden va a ser un presidente que va a pasar sin pena ni gloria, va a ser un tipo que ocupe la Casa Blanca durante 4 años y ya está. O sea, él mismo se ha definido como un presidente de un solo mandato. Entonces yo no espero que legislativamente haya un cambio importante en Estados Unidos de aquí al próximo presidente, sea el que sea. Entonces como que miro los bonos, miro la tasa de los bonos, veo la Fed que se va retirando con el tapering y por lo tanto suponemos obviamente que debería quedar demanda genuina. Y veo un 2% de tasa de los bonos a 10 años. Y todas las veces que yo, antes, cuando yo intentaba predecir el mercado a corto plazo, todas las veces que yo creía que yo tenía razón y el mercado estaba equivocado, tuvo razón el mercado. No recuerdo bien puntualmente momentos, pero recuerdo las frustraciones. Entonces, yo no puedo creer que el mercado no está viendo un dato de 7,5% de inflación. O sea, después, lo que pasó en el día, bueno, para mí, ya te digo, para mí es anecdótico, forma parte del azar normal de los mercados y de cómo el comportamiento humano se va manejando. El comportamiento humano a veces bastante predecible en manada, cuando lo miramos en periodos más largos, pero en el día a día, en una rueda de mercado, es muy difícil predecir en qué momento la gente va a salir a comprar, en qué momento van a salir a vender. Entonces, no sé, pudo haber arrancado a la baja, más a la baja y terminar así como ahora. O sea, para mí eso forma parte del azar normal del mercado. A mí lo que me importa es ver esto, ver qué es lo que me están diciendo los precios, o sea, qué están descontando los precios. Por ahora veo eso, veo un mercado que no está preocupado por una inflación que vaya a ser perdurable a estos niveles, que a partir de abril debería empezar a bajar a un 3% o menos. O sea, porque si no el bono me lo tendría que estar diciendo. Y varias veces también tuve la tentación de decir, esto está manipulado, o sea, pero es muy difícil manipular un mercado tan grande, tan voluminoso. La Fed lo hizo, no digo que manipuló el mercado, pero la Fed lo hizo, si me fijo puedo buscar el gráfico, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Fed tuvo que financiar el déficit del Tesoro de Estados Unidos, porque se había metido en la guerra, y obviamente que lo primordial era ganar la guerra. En ese momento la Fed hizo algo que Australia y Japón hicieron el año pasado, que fue ponerle un tope a la tasa de interés, que creo que en el caso de la Fed de aquella época fue 2,5%. Entonces, obviamente, digamos, jodió, por no decir otra cosa, a un montón de inversores que compraron bonos a 30 años, bonos a 10 años, y que si se lo quedaron al vencimiento tuvieron tasa negativa. Ahora estaba tentado como decir, estaremos repitiendo, porque hay muchas cosas que parecen repetirse de aquella época de déficit muy altos, en aquella época por la Segunda Guerra Mundial, ahora por el COVID, o sea, déficit muy altos y tasas de interés que no están acompañando la inflación, que están generando esos déficits, esa emisión monetaria. Entonces, ahí digo, puede ser que haya alguna repetición de aquella época. Por ahora tengo mis dudas, por ahora creo que no es porque la Fed está como retirándose del mercado. Ahora, qué sé yo, si yo veo que la tasa de los bonos sube mucho, seguramente la Fed puede volver a intervenir para generarle demanda, tranquilamente, pero
por ahora veo eso. Vamos a ver qué pasa a partir de marzo, a ver si efectivamente la tasa de interés sigue subiendo, pero no sé, no creo que suba mucho más. Pues para mí puede ir dando vuelta ahí. ¿Sabés qué pasa, Leo? Que también tenés que ser un poco razonamiento lógico, de decir, no puede subir mucho el rendimiento porque le sale más cara la deuda, o sea, le sale más Claro, caro, tiene que exactamente. pagar más caro, y aparte no solamente Estados Unidos, vos pensás que todas las deudas del mundo van contra la deuda de Estados Unidos, entonces si sube el rendimiento del bono de Estados Unidos, la deuda le sale más caro a todo el mundo, Sí, no es si vos te solamente a fijás, Estados Unidos. claro, exactamente. Si vos mirás, un dato que por ahí yo lo miro es cuántos son los intereses de la recaudación, o sea, cuánto en base a la recaudación por impuestos de Estados Unidos, cuántos son los intereses. O sea, el máximo fue principio de la década de los 90, que estaban altas las tasas, que más o menos era como el 18% de la recaudación fiscal. Digamos, si uno supone, ¿no?, que Estados Unidos no emitiera más deuda y tuviera que pagar los intereses sin emitir deuda nueva con la recaudación fiscal, era 18%. Hoy estamos abajo del 10%, y si uno mira lo que tiene que pagar Estados Unidos con intereses, o sea, por intereses, o sea, solamente lo que paga Estados Unidos por intereses, medido como porcentaje del PBI, es 4%, o sea, y ha estado en niveles arriba del 20% también en la década de los 80, de la década de los 90. O sea, por ahora uno diría es sustentable. Es como cuando uno mira, por ejemplo, cuando uno empieza a ver el tema de las hipotecas, o sea, de que uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto salía una casa hace 30 años y cuánto sale ahora? Entonces te decía, no, antes una casa salía $60.000 y ahora sale $300.000. Claro, pero como las tasas de interés bajaron, la cuota que paga la gente sigue siendo más o menos la misma. Entonces, o sea, que quiere decir como que sigue siendo sustentable. Entonces, acá es lo mismo. O sea, yo tengo que mirar si los bonos del Tesoro, si la deuda que emite Estados Unidos sigue siendo sustentable para que la pague el gobierno, y por ahora lo es. O sea, miro los intereses como porcentaje del PBI, los intereses como porcentaje de la recaudación fiscal, y sigue siendo sustentable. Y obviamente con lo que pasó con el COVID, Estados Unidos se había quedado sin acreedores voluntarios, porque obviamente era demasiada la incertidumbre que había, pero ahora, vamos a ver, parece que, como vos me decías, que sigue teniendo Estados Unidos acreedores voluntarios que están dispuestos a comprar bonos del Tesoro, y uno dice, bueno, o sea, ¿cómo puede ser que compren un bono a 10 años que vence que rinde 2%, siendo que la inflación es del 7%? Bueno, porque Claro, bueno, obviamente estamos hablando de que la eso te tasa quería es, decir, o sea, la tasa real es negativa. claro, Pero ahora es vendémosla- negativa, ese claro, es el tema. Pero yo pero compré el vendémosla bono. en un 5% ahora. Pero ayer, No, pero en los últimos años es negativa. No está solamente bien, ahora. pero te quiero Con decir, el compará, COVID se puso muy negativa, pero ya venía negativa. pero digo con los precios de hoy, para dejar ¿viste? Una base sentada que por ahí no nos vayamos, digamos, que al que no nos entienda o no siga el tema. Si vos te están pagando el 2% y tenés una inflación del 7%, perdés un 5%. Claro, Acá pero- tenés el ejemplo, mirá, con el Euribor y que vos estabas hablando de las hipotecas, acá pasa lo mismo, digamos. Acá te sale a veces más barato pagar la cuota de la hipoteca que pagar un alquiler. Porque el Euribor al estar negativo, y estuvo bastante más negativo, ponele, te digo Eso es lo que cualquier está cosa, pasando ahora. ¿o no? Claro, en vez de pagar, ponele 1.000 euros por un alquiler, pagaban 800 por una hipoteca. Pero claro, bueno, estamos hablando de hoy. Mañana no sabés lo que puede pasar. No, por eso, pero acordate que, o sea, si yo compro un bono, o sea, ese 2% es la tasa de rendimiento promedio anual durante los 10 años de vida del bono. Entonces, el que lo compra, lo que está suponiendo es que eventualmente esa tasa del 7 va a bajar por debajo del 2%, o sea, va a terminar teniendo una tasa positiva. Una tasa real positiva. Claro, en algún momento, o sea, en algún momento los 10 años de vida del bono. Pero además también hay que tener en cuenta de que los bonos ocupan un cierto lugar en el portafolio, o sea, de que obviamente los fondos de inversión están obligados a tener cierto porcentaje en bonos, y a que muchas veces los bonos se usan como, o sea, me parece totalmente contraintuitivo, porque yo digo, ¿por qué no te quedás en cash o por qué no invertís en algo? Claro, pero al no haber otro tipo de alternativas, bueno, te queda el bono del Tesoro, y vos decís, bueno, si tengo el bono de Alemania que me rinde negativo, hacía poco estaba casi positivo, pero Sí, volvió a estar negativo. recién ahora en estos días volvió a pasar a positivo y está Otra ahí vez. entre negativo y positivo. Claro, exactamente. Entonces, bueno, me compro el bono del Tesoro,
porque cumple esa función dentro del portafolio, por más que la tasa real sea negativa. O sea, la expectativa es esa, porque si no, va a pasar lo que pasó en la década, el principio de la década de los 80, final de la década del 70, donde las tasas se fueron a más del 10-15%, porque ahí la incertidumbre de que lo que iba a pasar era muy grande. Acá la incertidumbre no parece ser tan grande. O sea, hay problemas de cadena de suministro, hubo una gran emisión monetaria, entonces, bueno, lo que se espera es eso, que a lo largo de este año se solucionen, se balanceen esos problemas de cadena de suministro que hubo y que obviamente que Estados Unidos, que por lo que yo vengo viendo de los datos de la Fed, lo viene cumpliendo, de que no se desbande de nuevo con la emisión monetaria como pasó con Trump y después con Biden. O sea, esa parece ser la expectativa que yo veo que están descontadas. Si no, no se justificaría un 2% del bono del Tesoro. A ver, por ejemplo, Amazon era una de las que estaba mirando. A ver, vamos a ponerla acá, en el Chrome. A ver, Amazon, una de las cosas que me interesan, o sea, es una de las que para mí está más quedada y es algo que ha pasado ya antes con Amazon, que si me fijo acá, muy interesante que Jeff Bezos, o sea, cuando uno lee las cartas de los accionistas de Jeff Bezos, la verdad que da gusto tener una empresa con un tipo que sabe tanto de evaluación de empresas, de qué es lo que mira el mercado, de qué es lo que miran los accionistas, porque creo que, no sé si es la única, pero es la única que yo conozco que lo primero que te pone cuando vos vas a los estados financieros no es el balance general, no es el estado de resultados, sino que te pone el estado de flujo de fondos. Porque él dice, o sea, porque primero que el estado de flujo de fondos a veces no lo lee casi nadie, y tiene información súper importante. Entonces, él dice, lo que importa en definitiva, el valor de una compañía está dado no tanto por el net income, digamos, el ingreso neto, que está repetido en el estado de flujo de fondos y en el estado de resultados, sino lo que importa, o sea, porque el resultado neto es totalmente manipulable desde la contabilidad. Entonces, él dice, acá lo que importa es bien cuánto dinero tenía la empresa en la caja, en los bancos, en inversiones antes de iniciar el periodo y cuánto tenía al final. Entonces vos podés tener perfectamente una empresa como Amazon, que acá te dice que, por ejemplo, 2021, cash, equivalentes a cash, o sea, todo lo que sea cash y equivalentes al principio del periodo, Amazon tenía 42.300 millones de dólares y miramos, obviamente, te divide cómo están las actividades, o sea, cuánto dinero gana la empresa por actividades, o sea, que esto es sumamente importante, porque vos podés tener una empresa, por ejemplo, Tesla, que la tengo acá, a ver, Tesla también, vamos a aprovechar para hacer algo didáctico también, Tesla, no sé si, bueno, voy a ver si, no, este es el proxy, bueno, de última hora lo googleo y lo busco, porque yo me acuerdo de haberlo encontrado, bueno, vos podés tener una empresa como Tesla, por ejemplo, que pierde dinero desde el operativo, o perdía dinero desde el operativo en el 2018, pero cuando vos mirabas el cash flow de la empresa era positivo, porque entraba plata, porque la empresa estaba en plena expansión, en pleno financiamiento, entonces perdía plata en su negocio, pero entraba plata en la empresa por deuda, más que nada deuda y emisiones de acciones. Entonces, lo ideal obviamente es que una empresa tenga resultado positivo y que entre dinero a la empresa, pero ahora en el caso de Facebook y en el caso de Amazon, está pasando algo que ya pasó antes en Amazon y que hace que la empresa quede subvaluada, que es que la castigan porque la empresa está invirtiendo. Si yo me fijo acá, al principio del 2021, cuando arranca el periodo, Amazon tenía 42.300 millones de dólares y acá abajo, donde pone al final del periodo, tiene 36. Entonces, cuando yo me fijo, hay menos dinero en la empresa el 31 de diciembre que el 1 de enero. O sea, a pesar de que Amazon tuvo 46.000 millones de dólares de cash flow que entró a la empresa por las operaciones, o sea, que el negocio de la empresa anda bien y es positivo, acá vemos cuál es la principal cuestión. O sea, de que cuando yo miro las inversiones que está haciendo la empresa, gastó 61.000 millones de dólares en property and equipment, o sea, en propiedades, en los data centers, en los depósitos, en todo lo que es infraestructura de la empresa. Entonces yo veo a Amazon que le atribuyen
bajos márgenes de rentabilidad le atribuyen que la empresa no está siendo tan buena como era antes. Y lo que está pasando en realidad es esto, es que la empresa viene como venía invirtiendo 2018, 2019, o sea, 2019, 2021, como empezó a invertir fuerte en 2020, como más que duplicó la inversión y ahora 61.000. Entonces, cuando miro Amazon, para mí es una de las empresas más subvaluadas que hay. O sea, creo que Morgan Stanley había dicho que era una empresa que podría ser de $4.000, 4.200, no lo sé, o sea, no leí el informe, pero lo que veo claramente es eso. Y con Facebook está pasando algo parecido. Déjenme ver si encuentro Tesla Investor, no, sería Tesla 10K 2018, a ver si lo puedo encontrar. Porque sé que lo estuve viendo hace poco porque justo con la tesis estoy haciendo algo de eso. Voy a buscar el 2018, el 10K. El año, aguánteme que... No, debería buscar el 2019. El 12 de febrero, acá está. Con Tesla era también una empresa, está bien, Tesla es otra cuestión porque era una empresa que obviamente estaba con algo parecido a lo que le está pasando a Facebook, que obviamente está abriendo una línea de negocio totalmente nueva. Entonces, bueno, genera mucha incertidumbre, pero yo miraba acá, esto es balance, estado de resultados, participación accionaria, estado de flujo de fondos, a ver si es el mismo que yo miré el otro día. Veo el net income, acá, o sea, el resultado neto, que a mí no me gusta mirar el resultado neto porque está recontra manipulado, no que está recontra manipulado, puede ser muy manipulado. Acá vemos que en el caso de Tesla, 2018, o sea, estaba perdiendo $1.000 millones de dólares neto. Ahora, cuando yo miraba acá y veo el cash flow al principio y al final, acá veo esto, el cash flow al principio y al final del periodo. En el caso de Tesla me lo ponen uno abajo del otro, en el caso de Amazon me ponen primero, arriba me ponen uno y abajo me ponen el otro. Entraba dinero a la empresa, yo estaba viendo esto es típico de una empresa que está en pleno crecimiento, es una empresa que cuando miro acá arriba, el net income pierde plata, perdía mucha plata Tesla. Pero, ¿por qué? Por esta cuestión. O sea, cuando yo me fijaba acá, me fijo cash flow from financing activity, o sea, de cómo se está financiando la empresa. Entonces, lo que veía era que la empresa estaba emitiendo acciones. Acá había emitido acciones en 2017 y 2016, estaba emitiendo acciones. En 2018 no emitió, pero acá vemos la cantidad de deuda que estaba emitiendo, estaba pagando también, pero acá es muy difícil poder hacer una correlación porque no sabes qué deuda está venciendo, cuál están emitiendo, pero lo que te dice la verdad de lo que está pasando en la empresa es esto. Entonces, lo que estaba viendo yo, por ejemplo, en Tesla, era eso. Es una empresa que perdía mucho dinero, pero porque estaba construyendo mucho, y claro, cuando yo me vengo acá, a Cash Flow from Investing, esto que es la inversión en capital, el CAPEX, veo esto, cómo estaba invirtiendo muchísimo. O sea, yo lo que veo es la empresa que se estaba financiando mucho, estaba perdiendo mucha plata, estaba invirtiendo mucho. Esto obviamente es alto riesgo, pero cuando tenés un gerente, tenés un buen modelo de negocios, tenés ventajas competitivas, tenés expectativas futuro, tenés, bueno, tipos como Elon Musk, terminó saliendo como terminó saliendo. En el caso de Amazon, yo estoy viendo eso. Y en el caso de Facebook, vamos a ver acá, a ver si lo tengo el de 2021, sí. En el caso de Facebook veo cosas parecidas. O sea, si yo me fijo acá, Facebook pone primero el balance, después el estado de resultados. Y cuando miro el cash flow acá de la empresa, también. Pero por un lado veo que la empresa sigue siendo sumamente rentable. O sea, gana 57.683 millones de dólares de su actividad. O sea, de su actividad que es básicamente publicidad. Es el 100, casi 95-97% del ingreso viene acá. Después, obviamente, lo que veo acá es esto. O sea, acá lo que vemos, lo que está pasando con todo el metaverso, obviamente. En parte lo vemos acá, cómo fue subiendo. Fíjense cómo gastó más o menos lo mismo 2019-2020. 15.000 y pasó ya a 18.000. Pero de la misma manera, si me fijo más arriba, acá,
veo también lo que está invirtiendo en investigación y desarrollo, Research and Development. Veo esto, cómo venía invirtiendo años anteriores y cómo invirtió en 2021. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que Amazon tiene un marketplace, o sea, tiene un negocio núcleo que es su marketplace, que es, obviamente es sumamente redituable, o sea, es muy rentable, o sea, no tan rentable como los de empresas competidoras como Walmart, podríamos decir, porque Amazon tiene otras líneas de negocio y invierte mucho en capital. O sea, si yo me fijo, el margen operativo de Amazon en este momento debe ser menor al de Walmart, por ejemplo, pero porque está invirtiendo mucho capital en todo lo que es la expansión que está teniendo en infraestructura, básicamente en logística, pero tiene un negocio núcleo que es sumamente sólido, no tiene forma de hacerle competencia, o sea, está ya muy bien consolidado, y la diferencia de Facebook es que no, o sea, Facebook tiene un modelo de negocio también muy sólido, muy bueno, pero a diferencia de Amazon, es como que está llegando a una meseta, están empezando a dejar de crecer, ya venían dejando de crecer, pero es como que le está costando monetizar a los usuarios que consumen contenido tipo TikTok. O sea, le está costando monetizar a la gente que quiere ver videos cortos, que serían los Reels de Instagram. Es más difícil monetizar eso de lo que es monetizar el otro contenido. Entonces, ahí están los problemas. Amazon puede largarse a invertir mucho y no tuvo, o sea, lo que tuvo fue un 2021 bastante mediocre en el precio de su acción, a pesar de que el negocio sigue andando muy bien. Tuvo un 2021 mediocre en los mercados, básicamente porque el mercado la ve así como estancada, pero bueno, es porque si yo me fijo el 2012, y de hecho hay un paper que yo varias veces lo he compartido, que muestra una situación bastante similar de Amazon con lo que está pasando ahora, donde la empresa tenía márgenes de rentabilidad muy bajos, pero porque estaba invirtiendo mucho en AWS. Entonces yo veo ese tipo de situaciones y digo, acá hay algo que se está repitiendo y el mercado la vuelve a castigar, porque parece increíble, pero es verdad que el mercado suele ir al bottom line. O sea, en vez de mirar todo esto, todo lo que está pasando, es impresionante a veces los atajos que usa. O sea, a veces tengo que creer eso, tengo que decir, los atajos que usa el mercado, de que te miran solamente eso, te miran solamente el bottom line y no miran qué es lo que hay detrás y cómo esto puede llegar a mejorar por adelante. En Facebook, repito, el riesgo es más alto, mucho más alto que, no sé si mucho más alto, pero sí más alto que el de Amazon, porque Amazon tiene un modelo de negocio consolidado, un producto muy, muy bueno, o sea, tiene ventajas competitivas que yo digo, ¿de qué manera una empresa podría venir a sacarle competencia, a competir con Amazon, a poder quitarle cuota de mercado? Y la verdad es muy difícil porque además los tipos son despiadados cuando compiten. Entonces, digo, ahí yo me quedo tranquilo como accionista de Amazon y veo las adquisiciones que van haciendo, que es muy difícil, o sea, es muy difícil poder hacer muchas adquisiciones y que salgan bien, siempre es un riesgo. Por eso lo de Microsoft me hizo bastante ruido cuando dijeron que iban a comprar Activision Blizzard, porque las adquisiciones por lo general salen mal o salen mediocre, o sea, nunca salen del todo bien. Disney es muy bueno para hacer adquisiciones, pero cuando decían que lo de Microsoft era que iban a comprar con cash, ahí ya me quedé tranquilo, porque el problema es cuando compran con deuda, endeudándose o emitiendo acciones nuevas. Entonces, en el caso de Amazon, veo eso, me queda la tranquilidad de decir, bueno, yo compro Amazon y la espero, porque veo que la empresa está invirtiendo mucho, que es lo que me marca, el balance. ¿Me dejás que te comparta una imagen de que vos estás hablando justo de lo de Amazon, con las ganancias y eso? Así, ya que lo estás hablando. Sí, porque ya más que esa información que compartí, ya estaba. Una diferencia grande entre Meta y Amazon no puede ser también el stock de deuda, que tiene una y que no tiene otra. Facebook no tiene deuda. Por eso, y Amazon sí. Tendría que fijarme a ver cuánta deuda tiene, pero me parece que la caja neta de Amazon creo que es positiva en todo caso. Sí.
¿Ahí se ve la imagen, Leo? No, la armadura de Sagitario. Una de Sagitario. Genio. Es mi, por eso. Ahí Sí, también el mío. Hay oro. te aparece. Sí. Por eso la tengo en fondo de pantalla. Ahí se ve, ¿no? Para que vos lo que estaba explicando, o sea que la ganancia la tienen con la nube hoy. Pues si te fijas después los márgenes de lo que es Amazon, digamos, de retail, en muchos lados pierde, y Claro, fíjate sí, que sí. el último año en Norteamérica pierde. Pero bueno, para ilustrar lo que vos estabas diciendo, ¿no? Sí, o sea, a los tipos no les importa, digo, tengo una amiga que estaba viviendo en Estados Unidos y es impresionante a los tipos, o sea, querés devolver algo, o sea, te llegó algo, no lo querés devolver, los tipos te dicen, no te preocupes, no hace falta que nos devuelvas el producto, te devolvemos la plata automáticamente. Entonces uno dice, ¿cómo aceptan todo este tipo de cosas? Y, o sea, evidentemente en algún momento eso tiene que terminar, pero lo deben estar haciendo para seguir obviamente expandiéndose, generando engagement, o sea, que el cliente quede ahí prendido. En algún momento van a tener que cambiar eso, pero se ve que, bueno, mientras que esa línea de negocio, ese segmento de Amazon Web Services le siga creciendo, lo pueden utilizar para financiar la expansión del marketplace, que es el 50%, por lo menos la última vez que vi era como el 50% del revenue. Entonces, porque si no, uno no se explica. Lo mismo con Disney Plus, como hablábamos el otro día, o sea, ¿por qué Disney Plus es tan barato? Y uno dice, bueno, sí, porque justamente pierde plata, pero porque la plata la gana con otros segmentos de negocio. ¿Se puede hacer una pregunta? La pregunta iba a esto: después de analizar el balance, yo no analizo balance, pero después de analizar el balance, vos sacás tu precio de si, bueno, esta empresa para mí vale tanto, y en el mercado cotiza tanto, y ahí decís, bueno, está cara o está barata. Justamente los analistas value, ¿no?, hacen ese tipo de análisis, entiendo yo, donde analizan la empresa, analizan el balance y dicen, bueno, está barata la compro, está cara la vendo, ¿no? Entonces, porque varias veces yo te escucho decir, son buenos precios. Para mí estos precios son totalmente disparatados. Entonces, por eso que quiero entender cómo es la conclusión para sacar que estas empresas están a buenos precios. Yo miro el price to earning y no mucho más, ¿sí? Y para mí estos price to earning son absolutamente disparatados. Pero seguramente vos haces otro análisis mucho más completo y complejo, que donde ves que la empresa no está cara, está barata, y por eso te gusta tenerla en tu portafolio. Sí, bueno, con respecto a Excel, bueno, es muy difícil obviamente tener un portafolio así con muchas empresas o incluso con 10 empresas y poder llevar todo al día, sobre todo porque es muy difícil. Entonces, con respecto a eso, claro, la mayoría de los value investor, así, o sea, uno dice, el price earning, por ejemplo. Price earning no es value investing. O sea, yo entiendo que, de que por una cuestión de que lo usaba Peter Lynch, lo usaba mucha gente, se asocie que los value investors, los inversores en valor, miran price earnings. Eso no es valor, eso es pricing. O sea, eso es pricear una acción. O sea, cuando una persona compra un departamento, mira cuánto están los departamentos, no le hace un flujo de fondo al departamento, o sea, no hace una evaluación del departamento, hace un priceo. Acá es lo mismo, cuando una empresa sale a bolsa, en general, o sea, los bancos de inversión deben hacer un Excel, deben hacer un flujo de fondo, pero en general lo que hacen es mirar más o menos también price earning, price to book value, price to sales, pero para mí el price earning no sirve para nada, perdónenme que lo diga, pero o sea, el price earning servía en la década de los 80, cuando no lo conocía nadie, cuando Peter Lynch lo publica en su libro, cuando era muy difícil calcular un price earning porque tenías que ir a la empresa a pedir los balances, tenías que ir a varias empresas si querías comparar ratios similares. Obviamente que, o sea, está también la cuestión de que no puedo comparar el precio de la empresa que mira el pasado contra las ganancias que miran, perdón, al revés, el precio mira el futuro, las ganancias miran al pasado. Uno me dice, bueno, pero podemos hacer el price earning estimado a futuro. Bueno, no deja de ser una estimación, o sea, no deja de ser una opinión tuya o de los analistas. Entonces, pero la razón fundamental por la que para mí no sirve más el price earning es porque ya están los precios. O sea, me meto a Ticker, no sé si está, pero en Coifin está, en Yahoo está, o sea, es muy fácil calcularlo.
De hecho, Damodaran en su libro explica muy bien otra forma de calcularlo, pero él mismo dice eso, él mismo dice, todo el mundo mira el price earning, incluso vos, Leo, que me decís, vos no sos analista, no mirás balances, nada, vos sabés el price earning, vos sabés lo que es un price earning. Entonces, ¿cómo no va a estar en los precios el price earning de Amazon, por ejemplo? ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo puede ser que yo lo vea y el mercado no lo ve? Sí, los algoritmos obviamente miran eso. O sea, una terminal Bloomberg te lo da, o sea, no hablemos de una terminal Bloomberg que es carísima, o sea, Yahoo te lo da gratis. O sea, y también, si uno lo quiere calcular, es fácil de calcular. O sea, para mí el price earning ya están los precios, y si no se caen las acciones con los price earning que tienen, es porque el mercado lo ve y está mirando otra cosa. Hace unos meses atrás, Howard Marks publicó, a ver si lo encuentro, Howard Marks publicó Leo, mientras lo buscas, yo creo que lo que Leopoldo te pregunta en realidad es si por valor libro está barata o está cara. No, el libro no, en Para mí todo esa su es la pregunta análisis. que yo El libro también son caras, pero debe haber- Fair value. o sea, ¿cuál es el análisis para saber, para decir, bueno, esta empresa está barata? ¿Cuál sería el fair value, digamos? La Claro, otra sería Pablo Bachur que nos diga desde los gráficos qué le dice a él el gráfico, porque Pablo es un experto en eso. No, a ver, otra cosa, o sea, no existe un valor de la compañía, o sea, toda evaluación es una opinión, o sea, partimos de ahí, no existe el fair value, o sea, no existe, porque mi estimación de ventas futuras puede ser, y seguramente es totalmente diferente de la de otra persona, lo mismo con los márgenes de rentabilidad, lo mismo con todo, o sea, toda evaluación es siempre, en última instancia, una opinión. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es, con simulación de Monte Carlos, agarrar el Excel y hacer una simulación, o sea, hacer la evaluación e ir moviendo los valores de ventas, por ejemplo, de márgenes de rentabilidad, de costo de capital, que serán los tres que más habría que mover, diciendo, bueno, yo creo que los ingresos van a subir entre tanto y tanto durante los próximos 5 años y después van a converger a 2,5%, porque es a lo que yo creo que va a crecer la economía de Estados Unidos. Yo creo que los márgenes de rentabilidad se van a mover entre, no sé, el 20 y el 25%. Y yo creo que el costo de capital de la empresa se va a mover, no sé, entre un 7 y un 9%. Entonces, en base a esos datos, hacer una simulación en Monte Carlo y te va a dar una campana de Gauss que te va a decir más o menos, te va a decir bien claramente dónde va a estar, dónde puede estar el valor de la empresa. Entonces ahí ya tenés un rango de valor. Un rango. Leo, mira, hablando un poquito, Oye. discúlpame, de este rango, y ya que lo que dice Leo y lo que pone Pablo y lo que vos decís, este rango que está ahí, obviamente, es un rango lateral, ¿no? Fue el 2021. Mi pregunta es esta, ¿no será que, hablando de lo que dice Leo, el PER que llegó, el price to earning, ya era demasiado alto, ya en ese extremo izquierdo, y en ese rango significó un periodo de lateralización en donde el Amazon tuvo que demostrar a través de sus balances que realmente seguía ganando plata? No, te vuelvo a decir, cada vez que yo escucho PER, se me apaga el cerebro. O sea, básicamente, cuando yo escucho a alguien decir no porque el PER, listo, yo ya dejo de escuchar. O sea, ya está, porque digo, es imposible, me acuerdo, o sea, de varios inversores también conocidos, hay un español que se llama Paramés, que también que ha tenido un fondo de inversión que no le han dado muy bien, y él dice, no, porque nuestra cartera está a PER 5. Bueno, todo bien, pero el mercado parece no importarle que tu portafolio está a PER 5, porque el mercado está mirando otra cosa, y es imposible que el mercado no lo sepa. O sea, muchas veces, yo me acuerdo que Damodaran o Howard Marks decían, muchas veces las empresas tienen PER bajo porque merecen tenerlo, porque quiere decir que su precio está adelantándose a una baja que van a tener las ganancias, porque obviamente el precio se mueve todos los días, en vez de las ganancias las tenés una vez cada 3 meses. Para mí lo que pasa ahí... Lo que pasó con Argentina. Claro. Claro, sí. Y Pablito, Perdón. ¿qué nos decide tu gráfico, Pablito? No, bueno, a ver, más allá de que son cuestiones que van por, o sea, están relacionadas, pero van por carriles diferentes, yo sí coincido con Leo en lo que habla respecto del por delante, ¿no? Que justamente el precio se mueve en función de las expectativas.
En este sentido, lo que se puede ver es, bueno, un papel que ha sido arrollador en la última década y media, ¿no? Acá tenemos el mínimo del 2008 y de ahí en adelante fue todo tendencia alcista brutal. En el momento del COVID tuvo una caída relativamente baja para lo que fue el grueso del mercado y después duplicó el precio en 5 meses, que en un papel, en una empresa de este tamaño es agresivo, ¿no? Más allá de que estuviera merecido y demás, eso es una cuestión que yo no la valoro. A partir de ahí, bueno, la lateralización es clara. Tuvimos una falsa ruptura en el cimbronazo. Digamos que este 2022 parece que el S&P se está poniendo un parque de diversiones, ¿no? Porque están probando la montaña rusa a dos Veníamos manos. mal acostumbrados. Veníamos re mal acostumbrados. Claro, no, pero yo lo digo más que nada por el aumento de la volatilidad que hubo. Claro, sí, pero sabemos que esta volatilidad es mucho más realista que la que tuvimos en 2021. No, eso seguro. Pero bueno, dentro de ese contexto, este movimiento lateral que, si bien hay una tendencia alcista previa mucho más larga, pero bueno, es lo que viene hace casi 2 años, más de 1 año y medio, ponderando, tuvo sus amagues para arriba y también tuvo en principio un amague para abajo Ahora sí. en la caída de estas últimas semanas. Que si uno ve, ¿no? El aumento del volumen fue, a mi forma de ver, fue más que importante. Y ahora, bueno, hay que ver qué tanta relevancia va a sostener este canal en el largo plazo, considerando que es la primera vez que se perfora justamente en casi 15 años, o sea, muchísimo. Por ahí ya a esta altura del partido el mercado ni lo registra, más allá de que el mínimo del COVID haya sido justamente en ese piso del canal. Y ahora es el rango, es 2.900 abajo, más allá de que por otro lado estaría recuperando la tendencial. Entonces 3.000, o sea, que se sostenga sobre 3.100 es más que positivo en el papel. Lo que te garantiza, entre comillas, ¿no? Que iría a buscar el rango superior del movimiento lateral entre 3.500, a lo que hay que sumarle el pico de 2021, que tuvo ahí un par de fugas, a 3.700. O sea, encima son rendimientos importantes, porque 3.500 a 3.700, bueno, más o menos, ¿no? Un 6-7%, pero bueno, hay que mantener un margen. Y acá a ver qué sucede en 3.100 respecto a esta tendencial, que siempre para mí la tendencial es como el aspecto más importante a considerar, sobre todo cuando es algo de tan largo plazo, y ver si esto queda como una fuga, una falsa ruptura, que por el volumen con el que volvió al canal tranquilamente podría ser. Está bien que igual está en la vela de la semana pasada está el balance. Y bueno, de corto, sobre 3.100, ir a buscar la zona de 3.500, 3.700. Sería muy importante que no vuelva debajo de 3.100 pensando en términos tendenciales, y si es de abajo de 3.100, bueno, está de vuelta este pisito del movimiento lateral. A nivel técnico la cosa es bastante menos, digamos, da para menos desarrollo, pero a grandes rasgos no es un papel que vea mal, para nada. Pablito, Fíjense lo que fue la reversión con el balance, entre una cantidad de dinero enorme, y mismo en este último tramito de baja, ¿no? ¿Me dejás mostrar algo para complementar? Leo, fíjate qué interesante. Voy a mostrar algo de lo que aprendí del método de Jaime, para suponer. De Amazon, ¿no? Espera, a ver si me deja. Acá. Los saludo, chicos, me tengo que ir, les dejo un saludo a todos. Extraordinario el debate y admiro mucho a todos los analistas que están exponiendo, así que sigan. Muchas gracias. Un saludo grande. Acá, mirá, Pablito, y lo que yo aprendí de Jaime, Jaime te hubiese dicho, mirá, en escala mensual, con el de abajo, este que se llama el Squeeze Moment Indicator, cuando cambia de color, que se pone de verde oscuro, él te hubiese dicho, apártate de ahí, porque se viene un rango, que fue lo que se vino a partir del 1 de febrero del año 2021, un rango
o caída. O sea, cuando aparece en este indicador, que es el que marca el tiempo y el volumen, este dibujo, digamos, este color verde distinto, él te dice que tenés que salir de esa inversión porque evidentemente hubiese ganado plata, ¿no? Si hubiese salido para acá, imagínate, o sea, en realidad no ganaste nada todo este tiempo. Y que en el caso de que uno quisiera ingresar a esta, hay que esperar que concrete o que defina este retroceso a esta EMA de 55. ¿Qué sería? Que llegue a la misma EMA. 2400 está esa EMA. Claro, o que, viste, Pablito, que haga un valle rojo, que no creo que lo haga, porque si vos ves abajo, estas grandes empresas, no hay un valle verde que estoy dando, y después cuando viene un valle rojo. Pero estas empresas generalmente pasa lo que pasa acá, mira, ¿ves? Cuando llega la EMA de 55, ves que se acaba el valle verde, hay un periodo de lateralización, que lo ves abajo, que es justo cuando mucho se repite el patrón, porque viajan por arriba de la EMA de 55 mensual. Eso te quería decir. Bueno, ahora sí, sacame de ahí, porque no sé cómo salir. No, ya está, ya lo saqué. ¿Saco yo? Bueno, dale, querido, sí, bueno. aporte nada más. Bueno, ¿vuelvo al gráfico? O... Sí, yo te quiero hacer una pregunta, Pablo, del A gráfico. ver, pará porque ahora me perdí. ¿Vos ahí no ves un doble techo que se ejecutó y ahora está haciendo un Sí, señor. pullback a la base del doble techo? O sea, estos dos techos y este sería el pullback, digamos. No, claro, ahí donde está Acá. marcando es el piso del doble Justo donde techo, están se los precios. ejecuta y vuelve y hace Este sería el doble techo, este y este. Claro. Cuando perfora el mínimo que está entre los dos, se ejecuta. Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad. Yo, a mí los doble techos, pero esto también, a ver, en lo que es análisis técnico, un poco también era lo que explicaba antes Leo respecto a la manera de hacer análisis fundamental. De golpe él no mira ratios, o que yo directamente obviamente no miro nada de eso, pero que por ahí otro analista fundamental puede llegar a mirar. A mí los doble techo me gustan en forma de B corta, más que en forma de W. Pero igualmente lo que vos planteás, más allá de, porque el doble techo y el doble piso, al igual que todos los patrones gráficos, no dejan de ser combinaciones de resistencias y soportes de distintas características. O sea, después la cuestión va en el bautismo que le ponen por una cuestión anatómica, ¿no? De la forma que deja. Esto que vos planteás, más allá de que sea doble techo o no, es válido. O sea, tenés acá estos pisos que ahora pueden tranquilamente oficiar de resistencia. Tuviste, bueno, no, la volatilidad de estas últimas semanas fue altísima y bueno, hoy ni hablar, ¿no? Hoy abrimos 1 y pico abajo, nos fuimos a neutro, volvimos abajo de todo. La verdad que son ruedas bastante desgastantes desde lo mental para el que está atrás de la pantalla todo el día, como en mi caso, ¿no? Sí, y van a seguir así, o sea, porque una vez que llegó la volatilidad va a durar un rato hasta que algún día, inesperadamente, se calme. Así que acostumbrémonos. Sí, bueno, pero de hecho, esta semana ya fue más calma que las dos anteriores. Aún con un nivel de volatilidad alto, porque vos fíjate lo que fue antes. Va para abajo, va para arriba, ¿no? Una cosa... Siempre que salen los balances sabemos que la volatilidad, porque es cuando la expectativa y la realidad se encuentran. Sí, ni hablar. Así que desde lo que vos planteás, sí, 3.200 podría ser el valor que vos marcás acá. A ver, a mí dentro de los valores que vengo siguiendo yo, o sea, es que es el mercado mismo. O sea, yo paso un segundo a marcarte el... Yo te lo digo porque no es irrelevante, porque de ahí al desplome es un pasito. Eso en ondas de Elliot es 1, 2 y viene la 3 para abajo, es animal. Claro, yo no soy tan erudito. Aparte también Elliot depende mucho de dónde arranques a contar, ¿viste? No, O sea, arrancar del máximo. Después te digo, arrancar del máximo, baja 1, sube 2, la que viene es destructiva y encima tiene que ejecutar el cruce de la muerte. Bueno, pero si esto fuera una 2, o sea, 1, 2, No. esto ya es... El 2 es el pullback. El 2 es el pullback. ¿Y esto que sería una quinta en falla? Esa sería la quinta en falla. Techo. Exactamente. Puede ser. Sí, yo tuve mi época eliotista hace como 10 años. De hecho, aprendí con alguien que en Elliot, más allá de que ahora con su rol de redes sociales
no todos lo consideran muy serio, pero que era un gran analista, que es Maslatón. Yo aprendí de Elliot con él. Y la verdad es que lo terminé dejando, la verdad que a nivel teórico es fascinante, porque aparte tiene, bueno, mucha correlación con otras cuestiones que se ven reflejadas en la naturaleza, pero realmente en un momento ya me veía haciendo conteo hasta de las baldosas en la calle. Entonces, bueno, por una cuestión de que en donde la fortaleza mental a la hora de aplicar el análisis técnico es muy importante, el Elliot atentaba un poco contra eso, porque siempre estás trazándote conteos alternativos, si se mete acá abajo ya solapa con esta, entonces tenés que empezar a proyectar. Y bueno, a mí digamos que ese abanico tan amplio y constante era una cuestión que ya me terminaba siendo contraproducente. Pero sí, podría ser una posibilidad. O sea, acá tenés una 4 tipo plana, después la quinta, y no lo descarto, pero bueno, yo me baso más en el chartismo que en las ondas. A mí me da que el papel sobre 3100 tiene una vida. Está claro que con la reversión de ayer, yo le doy bastante bolilla a las medias móviles cuando tienen la pendiente muy marcada, y en ese sentido, bueno, el papel abrió contra la media móvil de 50 y achicó. O sea, está en una zona muy comprimida, donde abajo de 3100, 3120 profundizaría a 2900, y por encima de 3250 prox creo que va a buscar el techo del movimiento lateral en 3500, pudiendo hacer una continuación a 3750 si supera, ¿no? Porque un poco también es hacer camino al andar. O sea, llegás a una resistencia y es ver si la rompe para pretender ir por más. Mirándolo un poquito más allá, a mí en semanal, la verdad es que viendo las reversiones y el volumen que hubo en esta volatilidad de hace un par de semanas, las velas semanales mismo del mercado de la semana pasada, a mí me da pensar en un piso. Pero bueno, el piso es piso hasta que se rompe, ¿no? Eso está claro. Y en este sentido yo hoy con Amazon no hago nada. Espero que defina dentro de esas dos alternativas que le mencionaba recién. Esperen que ahí va. Sobre 3.250, un cierre sobre 3.250 pago, buscando 3.500, un cierre debajo de 3.100. No digo que iría en corto, porque es una empresa grande y aparte, como te digo, el semanal lo veo como que el papel para mí armó un piso ahí. Entonces no por un tramo de $200, o sea que es un 6-7% en este papel, no lo buscaría. Y me quedaría esperando a ver qué es lo que sucede. Ahí dejó esa isla de reversión, también no es menor para el que le da bolilla a los elementos técnicos. Por eso yo soy más alcista que bajista, pero si tuviera que decidir hoy, no pago hasta que no pase 3.250, básicamente. Yo sé que tenés una postura más, la otra vez cantaste bien el Jueves Negro, y que estás, creo, esperando más bien una caída, ¿no? Importante, que no digo que no vaya a pasar. Yo todavía no lo descarto, pero de corto tampoco estoy alcista, y menos después de una rueda como la de hoy, ¿no? Pablito, sigamos mirando la coincidencia entre lo que muestra Jaime. Mirá, en semanal, con el método de Jaime, ¿qué te diría? Jaime te diría lo mismo que estás diciendo vos. Es más, le está a punto de dar compra. ¿Por qué? Porque él lo ve así. Interesante ver cómo confluyen, ¿no? Todo lo que uno puede ver. Perdón, cachito. Y con eso después pasamos. Mirá, por ejemplo, ¿qué te diría el método de Jaime, que utiliza la EMA de 55? Me dice, mirá, esta EMA de 55 es soporte, como se ve ahí, y ahí le dejé marcada la fecha que Jaime te hubiese dicho, apártate de ahí. Queda el 1 de febrero de 2021, porque el mensual te decía que salgas. Ahora bien, si yo pongo de ahí hasta acá, eso que vos decís que tiene que superar, Pablito, es el máximo volumen desde el momento en que él dijo que tenía que salir. Vos dijiste que yo compro a partir de los 3.250. Bueno, el máximo volumen está en
2.65. Hizo un retroceso del 50 de Fibonacci y acá abajo, lo más importante, según el sistema de Jaime, es el Squeeze Moment, en donde te marca el tiempo de negociaciones. El tiempo de negociaciones tiene bastante desarrollo y tiene bastante volumen, y el movimiento la DX está al alza. Con lo cual, creo yo por eso te digo, que o sea, él obviamente te estaría diciendo que prepare la billetera para comprar Amazon. Como te digo, o sea, estoy más alcista que bajista, pero en un papel que vale $3.200, imagínate que esperar una confirmación por 60 o 70 dólares sería pecar de precoz, ¿no? Un poco. Tranquilamente yo creo que esto que hizo este movimiento lateral es la corrección de esta disparada, porque de vuelta, no quiero decir que no haya hecho los méritos como empresa, pero en un papel de esta envergadura, subir un 100% en 5 meses, por más que uno tome el mínimo post-COVID, no deja de ser una brutalidad. Claro, pasa. Y tranquilamente puede estar haciendo algo similar a lo que vimos acá. Acá algún pesimista te puede decir, después de una suba tan importante, esta lateralización en la distribución y terminó saliendo para arriba. Acá tranquilamente podría pasar. Pablo, pero lo que vos también tenés que tener en cuenta es que vos tenés ahí, en ese gráfico, tenés dos grandes correcciones, pero no por precio, sino por tiempo. O sea, esa lateralidad, Sí. digamos, Exacto. está ajustando, pero no por precio, que eso en parte es bueno. Porque una cosa es corregir con precio y otra cosa es corregir. Lo que te marca es decir, tiempo claro. no salen a desprenderse del papel despavorido, pero bueno, tampoco aparece compra en una suficiente medida como para salir de ese rango. Que es un poco lo que hizo en la previa, ¿no? Siempre una corrección por tiempo te marca solidez de parte del papel. A mí lo que mucho no me convenció es que la isla que vos nombraste la termina ejecutando por el earning. O sea, el día, digamos, la rueda antes del earning caía un 7% y al otro día con el earning subió un 13, un 15%. O sea, se formó la isla. Pero también ten en cuenta que cayó un 7% un día que el Nasdaq cayó 4% por el efecto contagio de Facebook. No, ya lo sé, pero te quiero decir que la reversión, o sea, no se da por ahí por noticias en sí de la empresa, sino por un earning que tampoco fue tan bueno como lo muestra el precio, porque vos mirá, sube un 13%, fue una locura, y no fue así. Porque Bueno, yo creo que ese 13 tiene un poco incluido que a partir de el efecto contagio de Facebook, creo que aprovecharon, fíjate lo que es la vela de volumen, para que ese día fue una masacre. Sí. Un día digno del COVID marzo 2020. Como te digo, creo que un poco aprovecharon ese pánico para bueno, generar una profundización de la caída que permita llevar arriba. Yo no veo, a ver, yo creo que el earning es un dato propio de la empresa. Sobre todo cuando te llevaste puesto. Yo no manejo ratios, no es lo mío, pero yo vi los números y contra los estimados fueron brutalmente superiores. El EPS creo que fue 10 veces lo que proyectaba. 27 contra, creo que era 3, 4. Violenta. Y otra cosa que te marca, a ver, más allá de que todavía el papel no ha terminado de liberarse para arriba, que ya lo dije, cuando un balance tiene una buena reacción, pero esa buena reacción es exagerada, como entendí que sugeriste, rápidamente se empieza a dar vuelta, y en ese sentido estamos en precios del día de post-earning, y aún con los mercados sin terminar de ayudar demasiado. Lo que pasa que yo lo que me refiero, Pablo, es que si te fijas, usted que tiene más años que yo, digamos, en el mercado, yo no sé si alguna vez o hace mucho se vio tanta volatilidad en los earnings, de un más 20 o un menos 20, un más 15 o menos 15. O sea, vos mirá, ni en el COVID pasó eso, ni en pleno COVID. Ni subían un 20 ni en un 20. En pleno COVID había libre, otra situación también llevándose los flashes. Yo creo que hay el mercado, no sé, obviamente esto ya son apreciaciones mías y creo como que el mercado le está cada vez resultando menos creíble la Fed, ¿no? No, la Fed dejó de ser creíble hace mucho. O sea, creer que la Fed tiene relevancia en el mundo de hoy es haber llegado hoy al mercado. O sea, la Fed no predice nada. La
Fed es totalmente reactiva. No, predecir no, sino de dar justamente dentro de ese impacto que puede generar en las expectativas, porque a ver, claro, si hay un jugador que puede generar impacto en las expectativas en el mundo, si no es la Fed, ¿cuál es? Claro, o sea, pero todas las estimaciones que hace la Fed, que hace cada 2 reuniones, creo que hace los forecasts, no pega una, o sea, es lo que pasa cuando juntan, no me acuerdo quién era la que decía eso, cuando Bueno, pero juntás sirve para darle volatilidad al mercado. o sea, puede ser que sirva para que, o sea, lo que pasa es que nada de lo que diga la Fed es vinculante. Entonces, Powell puede subir ahí y decir cualquier cosa, que nada que lo que él diga lo vincula a estar obligado a hacerlo. O sea, recordemos que Janet Yellen, cuando subieron la tasa de interés en noviembre de 2015, dijo, bueno, o sea, prepárense porque vamos a empezar a subir las tasas más rápido. Empezaron a venir malos datos y la subió de nuevo 0,25 recién en 2016. Después Powell en octubre de 2018 dijo, bueno, a las tasas de interés le quedan un largo camino por delante. Empezó una fuerte corrección de mercado que terminó en un menos 20 allá por el 24 de diciembre, porque habían subido la tasa a mediados del 15-16 de diciembre. Ese fue piso en Nochebuena. Que ahí empezó la época en la que Trump, hablando un poco vulgarmente, lo agitaba a Powell por Twitter. Sí. ¿Y qué pasó? En 2019 bajaron la tasa. Bajaron la tasa cuando en teoría el libro de la Fed... Bueno, es que yo lo que creo de esta situación, ¿no? De esta situación post-COVID, donde, bueno, la solución fue nosotros somos especialistas en conocer las consecuencias de la manera en que abordaron el problema, que fue ahí con un ciclón elevado a la 10ª potencia. El helicóptero de guita, como dicen. Por eso, yo creo que Estados Unidos está ante el dilema de aceptar convivir con una inflación alta, no en los términos argentinos, está claro, más alta de aquella con la que venían, o enfrentar una recesión si tienen que empezar a subir las tasas lo que deberían. Vos fíjate esto, Pablo, Leo, qué paradoja, ¿no? O sea, la Fed está aplicando la solución kirchnerista. O sea, tiene una inflación alta. Bueno, lo dijo Moreno, podemos peronizar el mundo, y tenía razón. Tenemos una tasa real negativa contra la inflación, y resulta ser que ahora está haciendo lo mismo la Fed. Pero a nosotros nos piden... Sí, pero nos piden que tengamos tasa real positiva. Ahora le están pidiendo a... Sí, pero hay una diferencia, Jorge. El dólar lo quiere hay una diferencia no lo quiere nadie. Sí, no, ya sé. Lo que decía al principio de la charla, estamos en el sistema del petrodólar. El dólar sigue teniendo demanda más allá de Estados Unidos, la sigue teniendo. O sea, el dólar sigue siendo una moneda que tiende a la apreciación. No siempre, pero tiende a la apreciación. O sea, ahora obviamente Estados Unidos estaba con una necesidad muy grande con el tema del COVID, se quedó sin acreedores voluntarios, la Fed salió y dijo, bueno, o sea, vamos a darle la liquidez que ustedes necesitan, se la dieron y ahora están retirándose. Vamos a ver, o sea, depende del gobierno de Estados Unidos. O sea, hoy por hoy la dominancia es fiscal. O sea, cuando uno mira la década de los 90, por ejemplo, la década de los 90 fue una década en la que en Estados Unidos, o sea, estaba Clinton y el secretario del Tesoro de Clinton le dijo que no podía tener déficit. O sea, que si uno se fija el presupuesto, o sea, los superávit y los déficits, va a ver que a finales de la década de los 90 en Estados Unidos hay 2 o 3 años que tuvo superávit, o sea, tuvo superávit todo, fiscal, comercial, todo. Comercial no fiscal, tuvo superávit fiscal. ¿Por qué? Porque el tesorero de Clinton le dijo eso. Entonces, en esa época, la dominancia era monetaria, o sea, la Fed tenía mucho más poder para controlar la marcha de la economía y la marcha del mercado financiero, obviamente, de lo que tenía el gobierno, el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Ahora no, porque ahora las tasas, con tasas de interés en cero y con un déficit fiscal como el que tenemos, la dominancia de para dónde va la economía la tiene el gobierno. Ahí está el tema, que vos estás aplanado en cero y no tenés margen de movimiento. En cambio, si vos tuvieras en un 7, un 8% la tasa, tenés más margen de movimiento para arriba, para abajo. Pero estando en cero, es como decir, estoy en el suelo, ¿no? O agujereo el suelo y paso al subsuelo, ¿o qué hago? A ver, me quedo y licuo. Y creo que por eso también lo que yo digo, a veces dicen, pero la inflación, pero ellos con la inflación están licuando deuda, o sea, es todo un círculo. A ver, voy a compartir, a ver que acá encontré
Por eso yo te digo que tendría que optar entre esos dos males, donde, bueno, yo calculo que van a optar más por... van a acostumbrarse a una inflación un poquito más alta que la actual, no del actual de 7, sino del actual de los últimos años, me refiero. Sí, al 2 promedio. Antes de ir contra una caída del mercado. A ver, Estados Unidos, desde el 2000 a la fecha, cada vez que levantó la tasa, los mercados se vinieron abajo. Siempre y cuando se aplanara la curva, es el tema. Claro, porque fíjate que la suba de tasa pega al principio, pero después no es tan negativa como aparenta. Si vos mirás No, a ver, el gráfico. ya lo había puesto acá, me acuerdo, a ver si la encuentro acá, la correlación entre la tasa. Esto ya lo he mostrado varias veces, o sea, me tomé el trabajo de ver el Standard & Poor's contra la tasa del bono a 10 años entre 1991 y 2021, y me da esto, la correlación es positiva. Este puntito, por ejemplo, de acá abajo es marzo de 2020, con el Standard & Poor's cayendo casi 13% y la tasa del bono del tesoro cayendo 40%, porque toda la gente estaba refugiando ahí. Entonces, o sea, está mal decir que porque suben las tasas van a bajar las acciones y va a caer la economía, ¿no? O sea, lo que pasa es que la curva de los bonos del tesoro te marca, o sea, la curva de los bonos del tesoro te marca más o menos los márgenes de intermediación bancaria y por lo tanto te marcan la facilidad que van a tener las empresas y el costo que van a tener con respecto al acceso al crédito. Entonces, una curva como la que vemos ahora en Estados Unidos, a mí me marca muy alcista para las acciones, porque veo que la economía de Estados Unidos va a seguir creciendo porque la curva es positiva. Quiere decir que las empresas, los bancos van a estar más dispuestos a prestar, porque el margen de rentabilidad del banco al empinarse la curva va a aumentar, entonces va a estar más dispuesto a prestar. Las empresas value, las empresas industriales. Leo, vos no te olvides que en un momento el mismo gobierno de Estados Unidos salió a decirle a los bancos que dejaran de tener la guita guardada y la prestaran. Claro, y los bancos, ¿qué le van a decir? Yo soy banquero, ¿qué le digo? Y dame rentabilidad. Claro. Si yo no tengo rentabilidad, o sea, si tengo que pagarle a una persona, no sé, 0,5% y tengo una hipoteca a 30 años al 1, no sé, algo, a 1,8, tengo una rentabilidad y estoy asumiendo un riesgo, entonces el tipo le dice, no, dame más rentabilidad. Bueno, cuando la curva se empina, por el tapering, por ejemplo, ahora, porque la Fed deja de intervenir, entonces la tasa de 10 años sube, para mí eso es, o sea, históricamente, o sea, tengo que basarme en los datos históricos, o sea, no, en 2014 se hizo un tapering, la curva se empinó, llegó al 3% la tasa de 10 años, y el mercado alcista no se terminó, y la economía siguió creciendo. Es más, o sea, la economía creció más en el 2015 que en el 2014. Si quieren, explico acá. Estos son dos gráficos. ¿En qué año fue lo de la tasa al 3? 2014, 2015. Me fijo acá la tasa de 10 años de última, la miro. No, yo la miro, yo la tengo. La miro acá de última. Acá. 2019. A ver si llegó acá también. Acá. 2014. Ahí. Diciembre de 2014. Y justamente, creo que fue en 2015 que empezaron. El tapering fue desde enero de 2014 a noviembre de 2014. Y en diciembre de 2015 fue cuando la Fed empezó a subir las tasas. Ahí. Después volvió a llegar, por lo que veo acá, volvió a llegar en 2018. Finales de 2018 volvió a llegar al 3,2. Que ahí fue lo que te decía antes de Trump con Powell. Claro, pero acá lo que tengo que ver fíjate que ahí con la tasa subiendo al 3, el mercado te cayó un 20% en semanas. Claro, ahí lo que tengo que ver es la forma de la curva, que estaba ahí. Claro, eso fue muy interesante. ¿Qué pasó en 2018? Fue muy, muy raro. O sea, ver esto, porque no había justificación. O sea, que yo vea esto, acá, o sea, estuvimos a nada de entrar en mercados bajistas, si uno lo mira en términos históricos. Hay mucho rumor, hay mucha teoría, nunca se sabe tal vez por qué pasó lo que pasó. O sea, Powell acá dice que las tasas de interés tienen un largo recorrido por delante. Después acá cambiaron las expectativas respecto a la tasa, creo. Pero también se dijo que hubo varios fondos de inversión
grandes que venían teniendo malos rendimientos, entonces los tipos prefirieron cerrarlos para abrir fondos nuevos porque ya la performance era muy mala, y que esto pudo haber respondido, además de las malas expectativas, a esos fondos de inversión que estaban liquidando posiciones. Nunca vamos a saber, está el rumor, hay datos. Las explicaciones siempre aparecen después. Sí, siempre la va a encontrar después. La cuestión es que, bueno, llegamos ahí al límite. Nunca estuve tan al límite de decir estamos llegando a un mercado bajista. Explico por la duda estos dos gráficos. O sea, acá muestran esto, lo que yo les decía de la tasa, el control de tasa de interés que hizo la Fed. Lo que vemos acá es el déficit del gobierno como porcentaje del PBI. Entonces, hay ciertas cosas que uno empieza a ver. Entonces, acá es justamente lo que marca esto. Cuando la dominancia es fiscal, o sea, ¿cómo marco yo momentos donde la dominancia es fiscal? Bueno, son momentos donde la tasa de interés está en cero o prácticamente en cero y donde el gobierno tiene grandes déficits fiscales. Porque quiere decir que ahí el que tiene el control de cómo va a andar la economía va a ser el gobierno, dependiendo de lo que haga. Cuando vemos acá que el déficit del gobierno como porcentaje del PIB baja y la tasa de interés de la FED, que está acá en naranja, empieza a subir, entonces vemos acá también que la base monetaria como porcentaje del PBI empieza a bajar, y acá la dominancia es monetaria. Acá el que tiene la pelota para controlar qué es lo que va a pasar con la economía es la Fed. En este momento no es la Fed, porque tengo la tasa en cero con un tremendo déficit por causa, y no lo es de 2008, porque vemos acá también que históricamente los déficits, o sea, Obama arrancó con un déficit muy alto y le entregó a Trump el gobierno con déficits altos, pero no tan altos como los que él heredó, digamos, de Bush, y Trump hizo esto, Trump más o menos lo bajó acá, después lo volvió a subir. O sea que Obama asume apenas pasada la crisis de 2009. Plena crisis, o sea, estaba ahí, de hecho si mirás el documental Panic de HBO, te muestra eso, justamente, cómo era una campaña electoral en el medio de la peor crisis financiera que se tenía memoria desde 1929. Bueno, y acá es lo mismo, ¿no? O sea, acá cuando miro el multiplicador bancario, que es justamente, multiplicador bancario es lo que me marca justamente la actividad bancaria, la actividad del crédito, volvemos a la misma situación. O sea, cuando la dominancia es monetaria, claro, si yo tengo una economía con un multiplicador bancario muy grande, donde los bancos están dando mucho crédito, claramente, si la gran actividad económica se genera por el crédito que están dando los bancos y no porque la Fed está inyectando dinero, claramente la Fed tiene el control porque puede controlar la tasa de interés. Pero ahora, donde vemos esto, la base monetaria como porcentaje del PBI, que quiere decir esos momentos donde la Fed inyectó mucho dinero, que fue la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 2008 con el primer quantitative easing, el segundo, el tercero y el cuarto del 2020, en este momento la dominancia, de nuevo, o sea, con tasa de interés cero, con gran déficit, con gran emisión monetaria, la dominancia es fiscal. O sea, lo que hay que mirar no es lo que haga Powell, es lo que haga Janet Yellen, que encima ya ocupó el cargo de Powell antes. O sea, lo que importa acá es lo que haga ella. Porque Powell se va a subordinar a lo que haga ella, porque ellos son los que tienen la capacidad de decir, bueno, que la economía entre en recesión, que desacelere, que acelere, y bueno, y no sé qué puede llegar a pasar. Vamos a ver, no parecen estar con muchas ideas de hacer algo muy diferente. O sea, aparte legislativamente no pueden hacer nada. Entonces, lo más normal es que esto más o menos siga así. O sea, para mí este año va a ser alcista y el que viene también. Después ya no tengo idea. Leo, aprovechando ese comentario, me das el pie para preguntarte de un paper que vos compartiste en el grupo de correcciones y mercados bajistas, donde hablas que después de 3 meses y una corrección del 20%, ya hablas de un mercado bajista. El Nasdaq está a nada. Sí. El Nasdaq está a nada. Estamos a 20 días o sea, faltan 20 días para que se cumplan 3 meses del máximo. Y el piso que hizo fue una corrección del 18 y pico %, o sea que si hace un nuevo mínimo ya estaría por debajo del 20%. Vos en ese supuesto escenario donde el Nasdaq hace un nuevo mínimo, después de los 20 días, ¿ya te planteás un mercado bajista en el Nasdaq o todavía no? Si querés, no, porque no me gusta el Nasdaq, o sea, me parece un índice que no es representativo del mercado. O sea, yo usaría los de MSCI, sí o sí, los de MSCI son los mejores, o sea, el MSCI, o sea, podés usar el Standard & Poor's, jamás usaría el Dow Jones, es un índice que no debería existir, lo mismo el Nikkei, me acuerdo cuando dicen no, porque el Nikkei logró tocar finalmente máximo después de 1990.
Entonces, ya me llamaba la atención, digo, ¿cómo puede ser que el índice de Japón no hizo un máximo de 1990? Claro, lo que pasa es que el índice Nikkei es exactamente igual al Dow Jones, pondera por precio, no pondera por capitalización de mercado. Entonces, o sea, los índices que yo uso para saber correcciones de mercado son, bueno, el Standard & Poor's, todos los de MSCI, podría ser el Wilhelm también, pero tienen que ser índices de gran capitalización de mercado, porque el Russell tampoco me sirve porque es de baja capitalización de mercado. Tiene que ser índices de alta capitalización de mercado, mucha diversificación y que, o sea, como mínimo 100 acciones, de ser posible más acciones, y que sea representativo del mercado. El Nasdaq está demasiado sesgado a los sectores discrecionales, tecnológicos, o sea, no tiene tanta participación de bancos, o sea, de energía. O sea, necesita un índice que sea así, o sea, que sea ponderado por capitalización, que tenga mucha diversificación, muchas empresas y que sea muy representativo del mercado. Por eso el Nasdaq yo no lo considero, o sea, por lo menos los análisis que he visto sobre estamos en mercado alcista, bajista, utilizan el MSCI World Index o el MSCI ACWI, que para mí es el índice más representativo del planeta Tierra, o sea, en su conjunto, digamos, o el Standard & Poor's, o el MSCI USA. Esos son los que yo uso. Por lo menos es lo que históricamente parece que se cumple. Porque son reglas, o sea, volvemos a lo mismo, no hay ninguna regla que sea tipo regla científica, donde vos dices, bueno, esto se cumple siempre. O sea, entonces más o menos, como estamos todos acá tratando de sobrevivir a los mercados bajistas y tratar de lograr todo lo posible en los mercados alcistas, la idea es decir, bueno, ¿cuáles son las reglas que han cumplido los mercados bajistas a lo largo de la historia? Y bueno, son esas, pero siempre hablando de Standard & Poor's, porque lo cierto es que tampoco tenemos muchos datos históricamente, o sea, tenemos hasta 1926 del Standard & Poor's y después de otros índices menos todavía. Entonces tampoco... ¿Cuál es el ticker del MSCI? ¿Cómo continúa el que más representativo? ¿Cuál es? El ACWI, que significa All Country World Index, me parece, no sé si en TradingView está. En Investing seguro está. Sí, está. ACWI, ACWI, Jorge. Claro. Ajá, está bien. Porque yo he encontrado un ETF, el tema es que yo tengo una versión gratuita de TradingView, capaz que no lo veo yo. Bueno, mirá el volumen que entró ahora en la reversión de estas últimas 2 semanas, un volumen muy alto. Y esto es parecido al, dentro de todo, no tan distinto al S&P, ¿no? Claro, ahora te muestro ACWI. ACWI. Sí, o sea, En TradingView no está. En TradingView sí. Ahora que te lo dejo en el chat. AWI. ACWI. Ahí lo encontré. Sí, está All bien. Lo dejé escrito en el chat. Pero lo que pasa es que tiene un dibujo mucho más lindo, Leo querido. Mirá lo que es un ¿De qué? espectáculo. Sí, pero es el Me la mundo acomodé. entero, es el planeta entero. O sea, ese es el índice que representa a todos los mercados del mundo. O sea, y si yo me fijo acá, yo lo que veo es esto. Cuando miro, o sea, el MSCI te pone un PDF bastante bueno, porque lo que tiene bueno también es que son todos gratuitos. O sea, toda la información del ACW, del MSCI es gratuita. Entonces yo veo acá, obviamente, como decía Pablo, se va a parecer a Estados Unidos porque el 60-61% de la composición del índice es Estados Unidos. Después, bueno, Japón, el Reino Unido, China, y bueno, vemos también, está mucho más diversificado, no tanto porque tiene bastante information technology, pero bueno, este es el índice que, o sea, si yo tuviera un inversor que me dice, mira, quiero lo más diversificado posible que pueda haber, que sea la mayor cantidad de diversificación, bueno, te compro el ETF que replica este índice. Sí. Está bien. Y hablemos Hay un a ver concepto- por sectores. ¿Qué Sí. sectores les gustan para el año? Los míos lo de siempre, o sea, porque, digamos, la filosofía mía, yo trato de ver cuáles son los mejores, o sea, cuáles son los mejores sectores para cada contexto del mercado. Entonces yo digo, bueno, arrancamos en 2009, estamos arrancando después de una de las peores crisis de la historia, entonces digo, bueno, ¿cuáles son las empresas que más suelen caer durante las crisis? Las empresas de sectores value. ¿A qué me refiero sectores value? Bueno, sector energético, sector industrial,
sector, bueno, bancos también, pero la del 2008 fue especialmente agresiva con los bancos, no así la de la .com, los sectores de materiales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son empresas que necesitan más de financiamiento bancario. En vez Amazon, o sea, las otras empresas, la crisis del 2008 por lo menos tenían financiamiento propio. Entonces digo, ¿cuáles son las empresas que cuando arranca un mercado alcista arrancan desde más abajo? Bueno, son justamente esas, las industriales, las de materiales, las de energéticas, o sea, las financieras también, o sea, la de consumo básico, etcétera, etcétera. Son todas las de sectores value. ¿Por qué? Porque aparte la curva de tasas está positiva. Entonces, en un primer momento en un mercado alcista, lo que más conviene es ese tipo de sectores, meterse principalmente en empresas de ese sector. Y a medida que va progresando el mercado alcista, ir empezando a migrar, saliendo, cuando ya esas empresas recuperaron, empezar a migrar hacia sectores más de crecimiento, o sea, más del sector tecnológico, más del sector de consumo discrecional, y esta parte que para mí es el final del mercado alcista, que para mí va a terminar tal vez en 2024, pero estoy haciendo ya futurología, para mí es momento para estar plenamente en empresas en crecimiento, tecnológicas y de consumo discrecional. Algo parecido al principio del mercado alcista se vio en el COVID, porque si uno veía el COVID, veía que Amazon justamente cayó poquito, Apple cayó menos que el mercado, o sea, Facebook, Microsoft, Google, todas cayeron menos de lo que cayó el índice, que cayó 31%. Y después cuando veía la recuperación, todas esas se recuperaron más rápido. Y cuando uno veía veía DuPont, las que tenían CDR acá, las industriales, las energéticas, son las que habían quedado más rezagadas. Yo ahí la verdad que se me escapó la tortuga, hay que decirlo, porque estaba, pero tal cual de manual, era decir, bueno, todas estas empresas cayeron, ahora se viene la recuperación. No es el principio de un mercado alcista, porque para mí no fue un mercado bajista lo que vimos con el COVID, fue una corrección muy fuerte, porque no duró 18 meses, no duró un año, duró 5 semanas, pero era un momento para decir, estaban las empresas value, o sea, sector industrial, sector energético, sector financiero, tiradas por el piso, y estaba re bien para comprar, pero no lo logré relacionar, porque cuando mira, yo pongo ahora el balance, por ejemplo, de Tenaris, o sea, o de, no sé, de DuPont, de alguna empresa del sector netamente industrial, lo que uno ve es que las ganancias operativas, el resultado operativo de ese tipo de empresas, es muy volátil, o sea, es mucho más difícil evaluar ese tipo de empresas que evaluar Microsoft, por ejemplo, porque al ser empresas muy intensivas en capital y con mucho apalancamiento operativo, son empresas que tienen muy altos costos fijos. Entonces, cuando el ingreso, el revenue, le cae 10%, capaz que la ganancia operativa y tal vez la ganancia neta le cae 30, 40%, pero lo mismo cuando se recupera. Entonces, lo que pasa, Leo, que son empresas difíciles porque para recuperar tardan mucho, porque como decís vos, son intensivas en capital, o sea, en deuda. Y en un momento, como ahora, que te va a subir la tasa, a esas empresas las perjudica. Y si vos me hablas de empresas, las tecnológicas, hoy son las que tienen caja. Fíjate que están desparramando plata para todos lados, comprando cosas, por lo que ves, fíjate lo de Activision Blizzard, gastarse más de, ponte los 66.000 millones. O sea, creo que fue la compra más grande de la historia de Microsoft. Sí. Entonces vos ahí te das cuenta que ya no saben ni qué hacer con la plata. No, por lo menos el de Microsoft tiene una coherencia, pero igual, o sea, acá también hay que ver cómo va a comportarse la curva de tasa, o sea, porque si la Fed sube la tasa, pero la curva sigue empinada y se empina un poco más de ser posible, eso para las empresas industriales, para la energética, para las value es bueno, porque esas empresas dependen mucho del financiamiento bancario. Lo que sí, obviamente, si uno ve que la curva se empieza a aplanar, yo por eso miro la tasa de 10 contra la de 3 meses, la de 10 años contra la de 3 meses, si la curva se empieza a aplanar, ahí sí, o sea, no hay chance de que le ganes al mercado, que le ganes al Standard & Poor's con empresas industriales, a menos que, bueno, que justo hayas analizado y hayas visto algo puntual de esa empresa, pero no invirtiendo en el sector industrial, porque son empresas que dependen mucho del financiamiento bancario. Se aplana la curva, se les endurece el financiamiento bancario, y ¿cómo hacen para expandirse si no tienen financiamiento? En vez de las otras, sí. Leo, querido, Pablito, mirá esto. Hablan de ese que yo no lo conocía, ¿no? Sí. Déjeme compartir pantalla porque nos va a servir. Y un poco para ver que lo que dice Leo Magliarelli tiene otro fundamento también. Yo no sabía que existía un índice
tan abarcativo, este que dicen ustedes, el ACW. Yo digo, lo analizo bajo la óptica de lo que aprendí de Jaime, que para mí sabe muchísimo. Fíjense lo que te hubiese dicho él. Él te hubiese dicho, apártate de ahí. ¿Verdad que lo pongo? Ufa. Bueno, fíjense en escala mensual. En escala mensual, el abajo, el Squint Moment Indicator, el 1 de noviembre del año 2021, cambia de color y el monitor tiene una direccionalidad bajista. Entonces, él sale de Bitcoin, cuando Bitcoin vale $65.000, sale por este indicador, chicos. Fíjense como acá este indicador te dice salir de todo esto, es decir, te está diciendo que salga del 50% de Estados Unidos, del 40% que tiene de países desarrollados. Es interesante este indicador, ténganlo presente, ¿eh? Y un poco Leo Magliarelli, que tanto nos advierte que cuidado, que esto se puede destruir, esto te lo está diciendo. ¿Dónde voy a estar invertido? Si acá está el 50% de Estados Unidos, el 40% de los países desarrollados, tengo que quedarme no invertido en acciones, ¿no es cierto? Simplemente para Porque, que vean mira, el correlato, ¿no? El correlato de lo que dice Leo con un índice. Te dice, apártate. Comparto con Leopoldo que para mí tendría que ir a testear un poco más abajo para volver a subir, que no puede subir de donde está. O sea que tiene que achicar un poco para tomar aire y volver a salir, para mí. Y hay muchas noticias que son más negativas que pueden tener el mercado que positivas. O sea, drivers positivos son muy pocos los que tenés ahora. En cambio negativo tenés mucho más dando vuelta. ¿Entendés? El tema del precio del crudo, el tema de si Ucrania se mete con Rusia, si Rusia se mete en Ucrania, que para mí no va a pasar como dije hoy, que China aprieta con Taiwán mandándole los aviones a volar sobre espacio aéreo, ¿me entendés? Todas esas cosas que a Biden lo tienen atado de mano. Vos imaginate que no va a pasar, pero hagamos un hipotético, que se metieran los dos, que China invadiera Taiwán, aparte China, justo enfrente a la costa, cuando invade, tiene las 3 fábricas de Taiwan Semiconductor, o sea, por eso también Taiwan Semiconductor está buscando la idea de salir de Taiwán y poner fábrica en Estados Unidos y en algún otro lado, y en Europa, porque también se la ve venir, si en algún momento se levantan cruzados, ¿me entendés? Y pasa algo, lo primero que pierde, digamos, TSM es la primera que pierde. Y hoy es la fábrica del mundo, porque el 90% lo fabrican ellos. O sea, todo el mundo, digamos, hace los chips, los diseña, pero los fabrica TSM. Y es muy dependiente, es lo mismo que pasa con China con el comercio. O sea, todo el producto viene de China. Entonces son todas cosas que a veces hay que tener en cuenta y que yo sé que son momentáneas y son pasajeras, que como yo decía hoy a Leo, cuando hablábamos en el chat. Sí, para mí son falsos miedos. Para mí nada de eso puede provocar un mercado bajista. No. Lo de la invasión de China con Taiwán es otra cosa. Para mí va para largo eso. Te puede dar un susto, como cuando Trump te mandaba un tweet y te volteaba, vos mirabas los futuros y te caía un 2% o un 1,5% y con un tweet, ¿entendés? O sea, son cosas como si, te decía hoy, son momentáneas, pero para el que está haciendo trading o swing trading, sí, le afecta mucho. En cambio, para el que va más de largo, como mirás vos, que vos mirás por la empresa, por lo fundamental, el cash flow y eso, esa gente no le importa, esa gente compra y mantiene y no le importa si hoy explota una bomba, si mañana, ¿me entendés?, entra Rusia en Ucrania, o sea... Sí, no, por eso, sí, porque si operás, claro, si vos operás la volatilidad, claro, o sea, en 2019, cuando fue todo el tema de la batalla comercial entre Rusia y Estados Unidos con Trump mandando tweets cada tanto, la mayor toma de ganancia, la mayor corrección de mercado que hubo ese año, que el Standard & Poor's subió 31,5%, fue del 6-7%. O sea, entonces, digo, la gente era como que se asustaba de la nada misma. Digo, muchachos, 6-7% no es nada. Y bueno, pero claro, si vos estás mirando el día a día y estás operando el día a día de los mercados, obviamente o sea, y es imposible de predecir, porque vos decís, qué sé yo, cómo se va a levantar Trump y va a meter un tweet hoy, se le ocurrió, entonces era imposible de predecir eso. O sea, si la pegaste y si quedaste metido, bueno, tuviste mala suerte, porque no era predecible. Claro, pero cuando yo miraba más a largo plazo, yo estaba re tranquilo. Pero ¿sabés lo que pasa, Leo? Que vos por ahí decís, que es lo mismo que pasó ahora, vos decís, los índices cayeron un 10%, pero hay empresas que te cayeron un 50% y no se ha reflejado en el índice por la ponderación que tiene. Pero el año pasado... El año pasado el Standard & Poor's, que pondera a todas las acciones por igual, subió exactamente lo mismo que el Standard & Poor's 500.
Entonces yo no... Sí, pero vos hoy fijate la corrección, por ejemplo, como decía Leo, lo del Nasdaq, poner en el momento que llevaba un 10%, hay empresas que habían corregido un 20, un 30. Entonces vos mirá el índice, el S&P o el NDX, el Nasdaq 100, y no te parece que fue tan grave. Pero si vos estás en empresas particulares, vos estabas en PayPal, estabas en Facebook, te cayeron un 20, un 30, un 40%, y vos decís, se está desplomando todo. Sí. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Acá lo puse en el grupo, Leo. ¿Qué cosa? El ACWI tiene más de 8.000 valores en la composición total de la cartera y el peso típico de este índice es de un 50% de acciones de Estados Unidos, un 40% de acciones de otros países desarrollados y un 10% de países en desarrollo. Y le puse el gráfico mensual, porque a ver, yo como inversor de largo miro mucho el gráfico mensual y cuando el Squeeze Moment Indicator dice de que hay que escaparse, yo ya lo estoy pensando. Lo que me gusta mucho es el método top-down, o sea, mi tesis es específicamente explicar minuciosamente, paso a paso, cómo se invierte con ese método. Entonces, o sea, lo que muestra, por lo menos los datos históricos, la investigación académica, 2 papers puntuales que fueron muy famosos, es eso. Si vos estás invertido en el sector correcto, en el momento correcto, o sea, no va a importar tanto que hayas elegido la mejor o la peor empresa, te va a ir bien igual. Entonces yo trato, o sea, a falta de tiempo para poder dedicarme 100%, así todo el horario de laburo a mirar empresas, uso el método top-down y me ha ido bien. Entonces digo, bueno, o sea, tengo que... lástima que acá no tenemos tanto ETF, ahora recién tuvimos y encima los ETFs que hay son en el energético y el financiero. Pero justamente si yo creyera que el sector financiero o el sector energético va a tener un buen año y no tengo tanto tiempo para mirar bien si me conviene Bank of America o me conviene JP Morgan, entonces lo que hago al cliente es comprarle directamente ese ETF para darle exposición al sector, diciendo, bueno, compenso con diversificación lo que no puedo hacer porque me falta tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque si acierto correctamente al sector correcto, ya la principal decisión la tomé. O sea, no va a haber, o sea, si todo el sector financiero termina teniendo un muy buen año, no va a haber mucha diferencia entre el rendimiento que tenga la mejor y la segunda o la tercera. Van a tener rendimientos similares, porque en general se mueven todos similares. Entonces, yo prefiero eso, prefiero mirar mucho por sectores porque el principal, o sea, a mí me gusta mucho analizar empresas, pero el principal laburo donde uno tiene que dedicarle tiempo es a mirar cuáles son los sectores que mejores drivers tienen para el contexto de mercado que estamos atravesando en este momento. Y para mí son los que decía, porque digo, está bien que la suba de las tasas podría hacer que la curva o sea, no la suba de las tasas. El tapering de la Fed, o sea, que la Fed deje de intervenir en la curva de bonos, debería lograr que la curva, la tasa de 10 años siga subiendo, tal vez suba un poquito más y se empine. Pongámosle que la tasa la van a subir varias veces este año, que termine en 0,75, en 1%. Entonces, bueno, si hay más de 1% de spread, eso, bueno, es positivo para los bancos, o sea, incentiva a que los bancos, como Bank of America, den préstamos, y a las empresas industriales, empresas de materiales que se puedan financiar y que crezcan sus negocios. Entonces, lo que digo es, bueno, miro cómo está la curva de tasas, pero me parece a mí que la tasa a 10 años no tiene margen para subir mucho más, puede ser que suba mucho más, pero no la veo llegando al 3% en absoluto. Entonces me parece que el sector financiero puede tener un buen semestre, pero me parece que en algún momento del año las tecnológicas y las de consumo discrecional van a retomar el protagonismo. Yo apunto a eso. Tal vez no pase y las energéticas, las financieras sigan siendo las mejores del año, pero mirando de aquí hasta el final del mercado alcista, porque ¿cómo debería terminar este mercado alcista? Debería terminar con la curva aplanándose y eventualmente invirtiéndose y los inversores entrando en euforia. No hubo euforia hasta el momento, hubo mucho optimismo a principio del año pasado, sobre todo con las SPACs, o sea, con algunos sectores. Un poco de la euforia cripto se contagió también al mercado, pero por suerte no tanto. Y ahora yo veo un mercado que está
ahora está recontra escéptico, dubitativo, eventualmente debería volver a ponerse optimista, y bueno, yo creo que la curva de tasas debería aplanarse, no sé si este año o tal vez ya mirando el año que viene, y en algún momento se debería invertir, y ahí veremos a ver qué pasa. Porque cuando se invierte la curva, dependiendo qué pase con el sentimiento inversor, si está muy eufórico, ahí puede ser que sí se exageren tanto los precios que tengamos mercado bajista, porque en 2019 la curva se invirtió levemente, muy poquito se invirtió, pero estaba invertida, pero el sentimiento inversor, ya no había euforia, había bastante cautela con Trump, con la guerra comercial con China, y aún así el Standard & Poor's subió a 31,5. Entonces, ese es un contexto que a mí me gusta, una curva plana, una curva ahí dando vueltas en esos valores planos y con la economía creciendo, pero si la curva se invierte y hay mucha euforia y veo que la gente empieza a comprar cualquier cosa, algo parecido a como ha pasado por ahí en cripto en algún momento, o en las SPACs al principio del año pasado, donde compran cualquier cosa sin saber qué compran, ahí me preocupo. Por ahora no, por ahora para nada. Creo que este año va a ser alcista y seguramente el que sigue, como es el tercer año presidencial de Biden, también. Y creo que las tecnológicas deberían ser las protagonistas de nuevo, pero no ahora, tal vez más cerca de las elecciones. Sobre todo cuando uno mira históricamente, o sea, el segundo año presidencial es el más jodido de todos, pero la suba del mercado del índice de las acciones suele darse después de las elecciones. O sea, suele darse noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, y a veces arranca un poco antes. O sea que el primer semestre para mí podría terminar positivo, pero no muy positivo, no 10% arriba. Debería terminar positivo, pero no mucho. Debería recuperar todo lo que perdió, porque no hay fundamentos para que esto vaya a una recesión o algo así. Y después ya cuando lleguemos a las elecciones, ahí ya debería confirmarse todo, porque vamos a ver mucho ruido político. O sea, este año va a haber mucho ruido político en Estados Unidos, porque es casi seguro que los republicanos van a ganar la Cámara de Diputados, pero de la misma manera pasa que no hay muchos asientos disputados, o sea, no hay muchos asientos que se dude quién es el que va a ganar. Ahí está bastante polarizada la cosa. Entonces eso invita, cuando uno tiene que negociar mucho, cuando uno tiene que pelear por un asiento que puede ser que esté 50-50, los legisladores suelen ser bastante centristas, suelen ser bastante moderados. Pero ahora que parece que no van a haber muchos asientos muy disputados, a pesar de que la Cámara de Diputados se crea entera, porque las elecciones, el mandato de un diputado en Estados Unidos dura 2 años nada más. Entonces, cuando se mira ahí, lo que se ve es eso, es casi seguro que van a ganar los republicanos, y como los republicanos a los que más le temen no es a tanto a los demócratas, sino a otros republicanos que quieren tratar de ganarle la interna, se puede poner muy extremos en su postura, y eso va a traer ruido, va a traer incertidumbre, y eso es lo que puede provocar que la volatilidad siga durante varios meses más, y a medida que vayan llegando las elecciones, donde ya las encuestas vayan dando ciertos resultados, que ya haya incertidumbre, certidumbre, certeza de qué es lo que va a pasar, ahí sí ya debería empezar ya a subir todo con menos volatilidad, ya algo más parecido a lo que vimos el año pasado. Mientras tanto, el primer semestre debería ser así, alta volatilidad, y para mí va a terminar positivo el semestre, pero no muy, muy positivo. Que te decía, me puse a analizar el índice que nombró antes Leo, que no lo conocía. Está claro, el mercado va para arriba, ¿no? Se ve la posterior reacción. Lo que tiene acá es que, bueno, está dentro del canal. Ya en los últimos meses fueron más laterales que al alza. Yo en líneas generales soy optimista. Obviamente faltan pequeñas confirmaciones, digamos, ¿no? Acá, este es del S&P. Acá podemos, mira, acá tenés, Leo, la caída que nombrabas antes de Trump, que estuviste a punto de pasarte a mercado bajista. Fíjate que justo fue reconociendo el piso del canal, ¿no? Creer o reventar, a veces. Bueno, ese canal al alza se termina superando, porque la realidad es que el mercado absorbió, creo que toda la cantidad astronómica de dinero que se emite, y se empieza a mover en un canal ya de otro empinado, ya bastante más marcado, que es el que se rompe dentro de la volatilidad de este comienzo de año.
Y hoy, bueno, ¿qué es lo malo de esto principalmente? Que hoy era un día, en un momento amagaba con ser el día ideal, ¿no? Que la noticia de inflación pega fuerte primero, después se recupera todo y parecía que íbamos a terminar en un día con un verde importante, porque creo que la baja inicial se terminó recuperando en media hora. Pasa que, bueno, después volvió para abajo y en ese sentido, yo estoy esperando que el S&P se vuelva a colocar sobre los 4.600 puntos. Ahí puedo pensar en una vuelta máximos, incluso su superación, que no me sorprendería. Pero es un momento para estar bastante cauto. Si querés ver papeles particularmente, bueno, en Amazon lo vimos, ¿no? También, que está ahí justo Bueno, en un ranguito muy acotado. pero fíjate que ahí tenés un poco la comparación de la CWI con Amazon, que tiene todo ese rango lateral. Sí, sí, sí. ¿De cuánto? ¿Un año? ¿8 meses? O sea que te da una pauta también. Y sí, la lateralización, más allá que el primer máximo marcado fue agosto 2020, ¿no? Ya va casi un año y medio, o un año y medio, diría. Fue prolongado en el caso de Amazon. Y después tenés, bueno, esta posibilidad reciente que era la que planteaban antes como doble techo o lo que fuera, más allá del nombre. Pero no, yo no soy tan pesimista, creo que hay un bastante mal clima, como que Ojo, Pablo, yo no es que sea bajista, balazo. Yo no es que sea bajista, te lo aclaro. No, O sea, no, yo digo que para mí tiene que ir abajo, a tomar aire, a volver a salir. O sea, No, de por fondo favor, es alcista. tienen O que sea, estar marcar un nuevo bajistas, máximo. o sea, tienen que Sí, estar para mí, bajistas y escépticos, porque cuando para el mí día tiene que llegar a un 4.000, un 3.900 para que se asusten y digamos, y la gente diga ahí, y ahí digamos la vemos piso cuando todo está perdido. Bueno, y de ahí empezar a arrancar a subir. Bueno, Pero necesita esa a ver. descompresión, que para mí se tendría que dar ahora en el H1, en los primeros 6 meses, para mí. Para terminar arriba, alcista, el año. Y más porque hay elecciones y no pueden tener un mercado bajista o un mercado corrigiendo cuando tienen elecciones. Dentro de los valores que mencionás vos, en 4.100 a valores de hoy pasa el techo del canal alcista en el que se movió el índice desde 2012. O sea, Bueno, una mira, vez que... ahí tenés como para decir un piso para marcar. Ese es un valorazo, claramente. Y aparte también, a ver, cuando llegue acá, si te llega a romper, más de uno te va a decir esto es un hombro, cabeza a hombro. Bueno, pero bueno, a ver, como antes le decía, siempre las explicaciones con el movimiento consumado Sí, son abundan. más fáciles. Lo que pasa que una cosa es que venga cayendo y subiendo y cayendo y subiendo, otra cosa que te venga cayendo de a 3-4% 4 días seguidos, no es lo mismo. ¿Me entendés? Todo depende de cómo llegue también a la zona. Obviamente. Yo por ahora no soy ni optimista de corto al menos, ni fatalista. ¿Por qué? Porque está todo apretado en este rango que está entre los 4.600 y 4.620, que fíjate que es donde falló ya en esta recuperación las dos primeras veces, y abajo acá, 4.440 más o menos. ¿Eso es un ¿Por gráfico dónde? diario? Esto es diario. Ah, Claro, vos fíjate que ahí te hizo un pullback, como que fue a caer y como que fue a hacer otro pullback. O sea, como que no tiene fuerza para seguir. Por eso te digo, tiene Y que es que comprimir para o sea, yo ahora, en 4.505, teniendo como valor, al menos para definir el corto, los 4.450, 4.440, no. Estamos en un rango, es un poco lo mismo que vi en Amazon, no es para estar jugado, entre comillas. Sí, Podés digamos, tener el que está exposición dentro, como que siempre, pero no estar dirían, el que está esto- dentro. Pablo, ¿me dejás complementar con algo que Sí, también te va a servir? sí. Quería que todos aprendamos de algo. Yo quería mostrarles el concepto muy práctico que tiene Jaime, porque Jaime lo que tiene es que te lo hace todo fácil, ¿viste? Entonces él te dice, no sé si ven ahí, él utiliza siempre, por ejemplo, vamos a suponer lo que decía Pablo, ¿no? Yo quiero ver si estoy en tendencia alcista o bajista. La naranja es la EMA de 55 que él utiliza siempre, la celeste es la EMA de 10. Entonces él te dice algo muy simple, cuando pierde con fuerza la EMA de 55, cuando pierde con fuerza, él ya empieza a hablar de que la tendencia es bajista cuando pasa esto, cuando se produce el pullback, y fíjense qué increíble, ¿no? Como justo el pullback es hacia la EMA de 55. Entonces él te dice, todo lo que vos hagas con el SPX
en escala diaria, tenés que verlo como un retroceso a la media para seguir cayendo. Entonces, él es lo que te dice, no pienses en entrada de trade, nada. ¿Por qué? Porque estás en una instancia bajista. Entonces, vos compraste acá, bueno, listo. Pensá en esto y después pensá en vender ahí. Y solamente tenés que volver a entrar cuando sube y hace el throwback. Pero mientras tanto, ¿no es cierto? Sube ahí y después de ahí baja para acá, ¿no? Bueno, mientras tanto, mientras ocurra esto, es el rebote a la media para seguir cayendo. Y después, si vos lo ves en gráfico de 4 horas, te das cuenta que cuando hay una tendencia bajista en diario, el que hace de resistencia más rápida es este. Es la EMA de 55 en 4 horas. Entonces, ¿qué te dice, Jaime? La EMA de 55 en 4 horas y su superación es la primera parte para que vos puedas pensar en lograr esta superación. Y cuando él te lleva a una escala semanal, te dice, quédate tranquilo, porque en semanal vos no estás en tendencia alcista. Estás en tendencia alcista. ¿Por qué estás en tendencia alcista? Porque no perforaste la EMA de 55 en semanal. Eso simplemente como aporte, me parece muy práctico eso, ¿eh? Porque Argentina va para atrás. Sí, pero fíjate, Pablito, fíjate acá lo que yo muestro fíjate a vos, esto es un gráfico de los 4 bancos argentinos. Fíjate como los 4 bancos argentinos en escala diaria perdieron la EMA de 55. Y fíjate vos cómo les hace de resistencia, ¿no? Sí. Y que justamente decís, ¿qué pasa que Argentina no sale? Y porque los bancos no pueden salir de ahí. O sea, es un rebote, perdieron, tendencia bajista, te diría Jaime, y es un rebote a la media para seguir bajando, hasta que lo supere, ¿sí? Y se haga el throwback. Es muy práctico, simplemente eso, porque me encanta el sistema que tiene. Con la EMA de 55, mira cómo aplica todo. ¿Vos lo usás, Pablo? A ver, tiene un cierto punto en común con, ¿cómo era el de las fases? Que usaba la semanal de otra longitud, creo que de 30 era. Stan Weinstein. Sí. Es un poco, obviamente con otro plazo, otra unidad de medida, pero la lógica atrás es un poco esa. Sí, pero una referencia de mediano o largo plazo que te marque el bosque, entre comillas. Claro, no, pero es más completo que Weighted, porque Weighted utiliza la media ponderada de 30 en semanal y te hace todo el método para que vos compres o no estando arriba de ella. Jaime lo que te dice es, vos tenés que fijarte la temporalidad semanal, diaria, sí, obviamente 4 horas. Completo, tiene más Entonces, viste, el trade, vos que estás con el tema de trade, cuando perdió la EMA de 55 en 4 horas, cuando la perdió, y bueno, él te hace comprar ahí para el rebote a la media para seguir cayendo. ¿Entendés? Entonces es fácil de salir porque ya estás en una tendencia bajista en diario y estás en una tendencia bajista en 4 horas. Entonces, lo que él hace es ser práctico, ¿eh? Y no solamente, como decís vos, porque Weighted te habla solamente de la semanal. No te habla del diario ni tampoco te habla en 4 horas. Bueno, porque yo lo escucho a Leo Magliarelli, por ejemplo, con el tema del oro, y yo ya sé cuál es la posición que tiene y todo lo demás. Con lo cual, a mí me hace sentir tranquilo porque el oro, viste, es el único activo que vos te baja y no te sentís empomado, ¿no? Decís, tengo oro, bueno, y capaz que baja un 20%. Pero capaz que Leo Guidi, con respecto al oro, tiene otra visión. ¿Yo? ¿Cuál es tu visión, Leo, con respecto? Sí. No, o sea, si yo miro el oro, a ver si lo tengo acá el gráfico, el oro va en contra de la tasa del bono a 10 años, o sea, si yo miro y hago la comparación, a ver si la puedo encontrar, no, va a ser difícil que la encuentre, o sea, porque... sí, pero si vos mirás el futuro, Leo, el futuro está muy manipulado. Fíjate que está de 1750 más o menos en un rango a 1830 y de ahí no lo sacan. Cuando quiere bajar lo levantan y cuando quiere ahora subir, vos decís, ¿Es inverso a luz DST, decís vos?
Y pero entonces soné. Estamos sonados entonces. Es que, Con Jorge, esa, el oro, porque ese va a subir. hay que ver la tasa de interés real positiva, o sea, la tasa de interés real. Porque si la tasa de interés real es positiva, ahí sí no te conviene tener oro. Pero si vos tenés tasa de interés real negativa, el oro sube como la espuma. Fíjate cómo sube el oro. El oro te sube un 200, 300% en meses. Hay que entender la dinámica del oro también, no es la misma la dinámica de las acciones. Pero compararlo contra la tasa de 10 años así, en términos nominales, no va a dar ningún resultado. Siempre hay que mirarlo en términos reales. No, la tasa Claro, real, pero bueno, o sea, la tasa va en contra de la tasa real positiva. Cuando la tasa real es muy positiva, el oro baja, y cuando la tasa real es negativa, el oro sube. ¿Por qué no subió durante estos últimos años? El año pasado, por ejemplo, que fue un fracaso el oro, a pesar del 7% de inflación, porque no te cubre de la inflación tanto como la gente dice, y porque la expectativa del bono del tesoro es que la inflación va a bajar. O sea, decir que el oro es cobertura inflacionaria, sí, pero no siempre. O sea, no, o sea, Yo creo que es un paradigma que fue quedando ya. fue un paradigma que fue quedando, pero el año pasado el oro fue un desastre y la inflación fue del 7. Decime dónde está la cobertura inflacionaria. O sea, están los datos. Entonces, no, o sea, ya si fue en algún momento, dejó de serlo. Y dejó de serlo porque, no sé, cambió el mercado, cambiaron las expectativas, pero el oro suele moverse en contra de las tasas de interés real. El año pasado las tasas de interés reales fueron negativas y el oro no subió. ¿Qué sé yo? O sea, de creer que está manipulado a veces ¿Sabes, digo, bueno, Leo? Mira, para mí en parte porque son otros tipos de inversores y la plata la ponen en otro lado. Cuando antes la ponían siempre, como vos decís en Argentina, la meten en ladrillo, viste que toda la vida que te decían, comprar ladrillo, bueno. Esto es igual, pero el oro ahora, ya hace un par de años, cambió para mí, y mucha gente que ponía su plata en oro, o la invertía en el oro, ahora la pone en otro lado. Entonces, claro, el oro no fue la estrella frustrada el año pasado. Tenía que haber explotado y nunca explotó. no. ¿Eh? Entonces, yo lo veo por Sí, ese sí. lado. También subió de 1000 a 2000, Hay que Desde entender el la mínimo. dinámica, no se mueve como el mercado. Mira, a mí después se desplomó 50%. Por eso digo. Es súper volátil, o sea, es re loco eso cuando dicen el oro es resguardo de valor. La volatilidad del oro es más grande que la de las acciones. O sea, no siempre, obviamente, pero en esos momentos donde de 2000 a 1000 bajó, o sea, bajó 50%. O sea, está bien. No, de 2000 bajó a 1650, Leo. ¿Eh? De 2000 que tocó en agosto bajó a 1650. No, yo decía que subió de 1000 a 2000 desde el mínimo. En el 2012, 2011, 2012. No, yo hablaba igual más reciente, de ahora del COVID. Desde el mínimo del COVID subió desde 1000 a 2000. Claro, pero es que se mueve diferente que las acciones. No es una cosa que más gradual, digamos. Todos los commodities tienen este comportamiento de exponencial durante pocos meses y después se planchan. Ese es el comportamiento de ese tipo de activos. Tiene un fundamento atrás, ¿no? Del mercado apalancado y cómo son las coberturas y todo eso. Pero hay que entender que es otro activo, digamos, que no funciona como las acciones. No hay un flujo de fondos. Ya desde por sí que no hay un flujo de fondos, no pueden compararse con acciones. Es que es un commodity. No se le puede dar una interpretación de. Exactamente, Exacto. el petróleo viene bajando de 2008 y de repente de no sé cuánto tocó en el COVID a 100 dólares, a 80 y pico, 90 y pico está el petróleo ahora y viene bajando de 2008. Son otros En mercados mayo diferentes. 2020 fue 2021, que Claro. tuvo negativo. Son otros mercados. Bueno, con 37 otra llegó el dinámica. contrato. La plata lo mismo, la plata no hace máximo histórico hace, no sé, de 2011 creo. Y, 2011, y a fin septiembre de a 2011, fin de año estamos 50 todos dólares. hablando de la plata, se los aseguro. Y bueno, eso. Creo que todavía no podemos, mirando de largo plazo, incluso afirmarlo. Yo creo que, o sea, de acuerdo a lo que dijo Leo, más allá de que lo mío no tiene nada que ver en cuanto a las conclusiones, cómo llego a ellas, yo creo que Estados Unidos va a empezar a convivir con una inflación más alta que la del promedio de los últimos 10 años. Entonces, en función de eso, yo creo que los commodities tienen que arrancar.
Pero si el dólar se te aprecia, por lo menos ahora el año pasado fue un dólar donde fue un año donde el dólar se apreció en el mundo, el DXY se apreció, y este año, no sé, debería apreciarse también. Entonces, si el dólar se aprecia, por más que el contexto sea inflacionario, no sé por qué van a subir los commodities. Obviamente también lo del petróleo tiene que ver con un tema de oferta y demanda, que es lo más importante, ¿no? Sí, que hay mucha desinversión, ¿no? Claro, Es importante también aclararlo. El precio de $100, de ciento y pico que llegó el petróleo en 2008, creo que fue, obviamente que fomentó todo el tema de la inversión del fracking, y llegamos al 2014 donde el petróleo cayó a $20, me parece, porque obviamente se sobreabundó la oferta de petróleo. Después el mercado se acomodó, y con lo del COVID hubo muchísimas empresas de fracking chicas que terminaron quebrando por problemas de financiamiento, y ahora están volviendo, pero obviamente, o sea, que la empresa pague las máquinas y deje de producir es rápido, pero que vuelva todo a funcionar y que vuelvan a producir petróleo es lento. Entonces va a llevar un tiempo. Calculo que durante este año se debería acomodar más el tema de la oferta y la demanda. Mientras tanto, y mientras haya problemas geopolíticos, qué sé yo, el petróleo puede seguir subiendo. O sea, pero en algún momento la oferta de Estados Unidos debería seguir aumentando, y tanto la oferta de gas también. O sea, en algún momento eso debería acomodarse. Mirá, hoy estaba leyendo justo eso, que estaban hablando de que a $90 hay muchas empresas que están volviendo a reabrir pozos en Estados Unidos porque ya les es rentable otra vez. Y que lo están haciendo a velocidad, a pesar de que con todo el tema de la desinversión por las energías renovables, que le juegan contra. Porque lo que pasa es que yo lo que digo, para no robar mucho tiempo tampoco, estoy a favor de la energía renovable, pero tiene una transición, no puede hacerlo de un año para el otro. Entonces, le cortaron de shock. Claro, le cortaron de shock las inversiones al petróleo, y ahora lo tratan como si fuera la peor basura, y eso es peor porque te termina levantando el precio y te da más inflación. O sea, es contraproducente. Tenés que hacerlo, decir, en un plan de 10, 15 años. No podés pretender en 2 años salir de un sistema que vos venías hace 100 años, querés salir en 2 días. Es una locura. No, y aparte porque no se ponen de acuerdo qué es una energía limpia. O sea, para Francia la nuclear es una energía más limpia que existen, pero para los alemanes no. Pero aparte porque es más barata. Ya Francia dijo que para el 2025 va a reactivar centrales nucleares. Por eso le está pegando menos el tema del precio de acá del gas y de la subida de la luz en Europa. Porque tiene muchas centrales nucleares. La matriz energética francesa depende más de la nuclear de lo que depende del resto de Europa. Pero sí, o sea, todos los datos muestran que la energía nuclear es sumamente limpia. China está invirtiendo, de hecho se hizo famosa una imagen de los Juegos Olímpicos de una de las rampas que hay al lado de una central nuclear tipo Los Simpson. Pero bueno, es así. O sea, entonces en Europa está todo este tema, quieren transicionar a energía más limpia cuando todavía no tienen la infraestructura eólica ni la infraestructura para hacerlo. Entonces bueno, eso generó en parte los cuellos de botella que ya vimos el año pasado. Lo de China fue un tema político, pero lo de Europa fue también un tema así, de apagar centrales nucleares cuando todavía no tenían el suministro de gas, por lo menos, ya garantizado. Y bueno, fue esos momentos donde vimos que los picos del gas. Y bueno, va a seguir hasta que se acomoden, porque hasta que Estados Unidos empiece a producir, a que el Mar del Norte sigan produciendo, bueno, va a tardar, pero durante este año debería eso ya equilibrarse. Ya las señales de los precios, si funcionan las señales de los precios, o sea, debería ya empezar a equilibrarse a lo largo de este año. No sé cuándo, porque obviamente tarda meses en arrancar la producción, pero a lo largo de este año debería el tema energético volver a más o menos un equilibrio.